días a todos. Es un placer estar en esta presentación de este estudio. Lo primero de todo, agradeceros vuestra asistencia, a los ponentes, en la mesa de debate, en especial a vos por su compromiso con la seguridad vial, ya que investigar en seguridad vial es vital, conocer sus causas, como dicen muchos organismos nacionales e internacionales. Para poder reducir los accidentes de tráfico hay que investigar, realizar estudios como el que vamos a presentar a continuación. Se han realizado con este estudio que se va a presentar hoy, en menos de un año, 3 informes. El primero, un estudio documental y legislativo sobre los hadas y seguridad vial, un estudio epidemiológico y el estudio sociológico, conocimientos de los sistemas de ayudas a la conducción por parte de la población española. La Fundación Española para Seguridad Vial, FESVIAL, es una organización que aglutina muchas entidades públicas y privadas, que llevamos muchos años realizando investigación y también concienciando, informando y formando. También apostamos por la tecnología para la reducción de accidentes y con los sistemas de ayudas a la conducción ya instalados en muchos coches y obligatorios, algunos de ellos a partir de este mes, se prevé, según estudios, llegar a reducir un 40% en los accidentes que sufren los conductores y los pasajeros. Hay que ir analizando y haciendo seguimiento de este dato, entre otros, por lo que sí ya es una realidad el impacto y la efectividad que tienen estos sistemas de ayudas a la conducción en la toma de decisiones. Y sin más dilación, el orden del día de la presentación va a hacer la presentación por parte de voz del estudio Lorenzo Jiménez, responsable de prensa de VOS en España. A continuación, en la parte del estudio sociológico de conocimiento de los sistemas HADAS por parte de la población española, a cargo de Ignacio Lijarcio, director de proyectos, director técnico de FESVIAL, y después, a continuación, habrá una mesa de debate sobre los sistemas HADAS. Tenemos el lujo de tener al presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, Enrique Lorca, al responsable técnico de seguros, don Antonio Guardiola, y estará también en la mesa Ricardo de VOS y Ignacio de FESVIAL. Muchísimas gracias y cuando queráis, Lorenzo, muchas gracias. Bueno, pues buenos días también de mi parte, bienvenidos. Gracias a los que estáis aquí presencialmente y gracias también a los que estáis siguiendo el evento en streaming. Pues como decía Javier, el proyecto Vidas surgió hace un año, en mayo del 2021 hicimos la primera presentación de lo que era el proyecto y ahí tuvimos la ocasión de mostrar cuáles eran los resultados de los 2 primeros estudios que llevamos a cabo. Entonces, yo lo que voy a hacer es brevemente contaros, para aquellos que no tuvisteis la ocasión hace un año de estar presentes en el evento, que fue exclusivamente online, por desgracia, porque estábamos de lleno metidos en el tema de la pandemia. Bueno, hoy, gracias a Dios, ya podemos tener a unos cuantos aquí, lo cual es realmente pues, un verdadero placer. Y voy a hacer un pequeño resumen también de cuáles fueron los resultados de esos 2 estudios. En primer lugar, ¿qué es Vidas? Bueno, pues Vidas es una iniciativa de investigación y de divulgación que ha sido creado tanto por VOS como por FESVIAL y el objetivo es poner en valor el papel fundamental que tienen los HADAS, los sistemas avanzados de asistencia al conductor, para hacer la movilidad más segura y también más sostenible. La misión es facilitar a la sociedad conocimiento e información sobre las características y las funciones de los sistemas HADAS. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de prevenir accidentes de tráfico y, por supuesto, víctimas en nuestras carreteras. La visión es favorecer la accesibilidad y el uso de los sistemas HADAS por parte de los conductores, con el objetivo de hacer una movilidad más segura, más sostenible, más eficiente y, por supuesto, reducir la siniestralidad vial. Por lo tanto, bueno, pues Vidas lo que pretende que pues es investigar las características, las funciones, el conocimiento y la normativa de los sistemas HADAS y poner en valor estas tecnologías y favorecer el uso y el acceso de los conductores a las mismas. Hay otra serie de objetivos específicos sobre los que hemos estado trabajando, algunos de ellos, como conocer el estado del arte sobre la normativa, la regulación, las directivas
que de hecho pues, han llevado, como decía Javier, a que en julio de este año pues, un paquete importante de sistemas ADAS ya va a ser obligatorio en todos los nuevos modelos que se homologuen y dentro de 2 años lo será en todos los nuevos vehículos que se matriculen. Conocer los últimos estudios e investigaciones acerca de la efectividad que tienen estos sistemas a la hora de reducir accidentes de tráfico, averiguar el grado de conocimiento que tienen diferentes poblaciones sobre los ADAS, conductores, que es precisamente lo que hoy nos ocupa y lo que vamos a presentar, concesionarios y talleres. Determinar la mejora que tienen los ADAS sobre la siniestralidad vial, promover una reparación correcta y segura de los sistemas ADAS. Es muy importante que se sepa que para reparar los sensores y recalibrarlos en caso de un accidente o en caso incluso de una sustitución de un parabrisas, pues es necesario contar con la maquinaria y el software adecuados. Y esto bueno, pues, también es importante. ¿Por qué? Pues porque un sensor que no esté bien calibrado va a dar errores en su lectura y puede provocar pues que tengamos el accidente, que no nos lo evite. Y bueno, pues promover espacios de intercambio de información entre la sociedad, el mundo empresarial y la administración. El proyecto Vidas tiene diferentes fases. Los dos primeros estudios fueron los que se presentaron ya el año pasado, en mayo, que fue el estudio documental y el estudio epidemiológico, que ahora voy a hacer referencia a ellos. Hoy estamos presentando el tercero de los estudios, que es el grado de conocimiento sobre conductores, y tendrá más recorrido con el estudio en los concesionarios, el estudio en los talleres, una serie de workshops estratégicos acerca de los ADAS y también incluso un estudio sobre el equipamiento de los ADAS en motocicletas. Desde hace unos pocos años ya algunas motos empiezan a equipar lo que llaman ARAS, en este caso cambia la D por la R hace referencia en inglés a rider, que es motorista, mientras que ADAS, la D, hace referencia a driver, que es conductor. Pero están basados también en los mismos principios y en los mismos sensores. Voy a hacer referencia ya al primero de los estudios, que fue el estudio documental y legislativo, que como os digo presentamos en el mes de mayo. Y la principal conclusión a la que llegamos es que los ADAS tienen una gran efectividad en cuanto a la reducción de la siniestralidad vial. Estamos hablando de que si los vehículos equiparan los ADAS, estaríamos hablando de un 40% de reducción de todos los accidentes en las carreteras, un 37% menos de heridos graves en estos accidentes y un 29% se podrían evitar de todas las muertes en carretera. Creo que son datos realmente pues, muy importantes y que hay que tener en consideración. Otra conclusión del estudio es que en lo que respecta al error humano, pues la ciencia nos afirma que los ADAS actúan fundamentalmente sobre 3 problemas de seguridad vial: las distracciones, el sueño y la fatiga, que son causantes de numerosos accidentes de tráfico y además tienen una alta correlación con la velocidad excesiva o inadecuada. También vimos que hay 2 grupos claves de conductores con alto riesgo, que son la población más joven, los conductores más jóvenes y, por otro lado, los más mayores. Y sobre ellos hay que focalizar los esfuerzos en los ADAS, ya que pueden contribuir los ADAS considerablemente a reducir la siniestralidad de estos 2 grupos. En primer lugar, respecto a los jóvenes. Bueno, los jóvenes lo que vimos es que tienen un menor nivel de aceptación de los ADAS que los conductores mayores o más adultos. Además, los jóvenes están dispuestos a pagar menos dinero por equipar sus vehículos con ADAS y además confían menos en la tecnología, es decir, confían más en ellos como conductores que en los sistemas. Por tanto, creemos que los ADAS pueden contribuir a fortalecer en los jóvenes el cumplimiento, por un lado, de la normativa de tráfico, ya que además son el grupo más propenso a no cumplirla, porque bueno, pues adquieren comportamientos de mayor riesgo a la hora de conducir, no respetan los límites de velocidad o son los que menos respetan los límites de velocidad, son los que menos respetan las señales y llevan a cabo una conducción imprudente. Hemos visto también que sería muy importante formar
y que los jóvenes puedan actuar, puedan probar los HADAS a la hora de sacarse el permiso de conducir, porque esto favorecerá que sepan utilizarlos y que no sobreestimen la funcionalidad de los mismos y que reconozcan que, como todos los sistemas de seguridad, hay unos límites y esos límites no se deben de sobrepasar. Y, por tanto, es importante en los jóvenes fortalecer esa imagen de que los sistemas HADAS son sistemas, por un lado, seguros, pero también son sistemas útiles, pero muy útiles porque les pueden ayudar a evitar accidentes de tráfico. Y, por otro lado, el segundo grupo serían las personas mayores. Las personas mayores es verdad que identifican la utilidad y la potencialidad de los sistemas HADAS a la hora de evitar accidentes, pero tienen importantes preocupaciones en cuanto a cómo funcionan los HADAS, cuántos son de complejos y cómo se utilizan los HADAS. Además, vimos que debido al deterioro físico y cognitivo que vamos teniendo todos a medida que nos hacemos mayores, los HADAS de mayor utilidad son aquellos que les van a ayudar y asistir en caso de situaciones críticas o situaciones peligrosas de conducción. Por lo tanto, lo que tenemos en este sentido respecto a la población mayor es promover acciones de divulgación y de formación en este colectivo para que aprendan a usar los HADAS y no tengan, por así decirlo, ese miedo tecnológico que siempre nos suele producir la tecnología, sobre todo a medida que vamos siendo más mayores. Y luego, respecto al segundo estudio, el estudio epidemiológico, lo que quisimos ver y analizar fueron aquellos sistemas HADAS que tienen una influencia a la hora de reducir determinados tipos de accidente y cuáles son esos tipos de HADAS. Partimos de unas premisas de partida que fueron, en primer lugar, los sistemas HADAS cumplen un importante papel en la reducción de la siniestralidad vial, como hemos visto en las cifras que he presentado anteriormente, que los accidentes de tráfico muchas veces son multicausales, no hay una única causa para tener un accidente de tráfico, sino que a veces son varias. Y, por lo tanto, parecería lógico pensar que si son varias las causas que producen un accidente de tráfico, la intervención conjunta de diferentes HADAS podría ser más efectiva que cuando un HADAS actúa de manera aislada. Y también lo que intentamos fue de ver cuáles eran esos HADAS que más influencia tienen en evitar diferentes accidentes de tráfico. Establecimos los HADAS prioritarios en base a 3 criterios que fueron: qué HADAS son los que actúan en los accidentes que se producen con mayor frecuencia, qué HADAS actúan en los accidentes que provocan mayor número de víctimas y, por otro lado, qué HADAS son los que actúan en aquellos accidentes que, aunque quizá a nivel global no provocan muchas víctimas o muchos fallecidos, sí lo hacen proporcionalmente o de manera porcentual. Entonces, a partir de ahí, comparamos los HADAS prioritarios con aquellos que, a partir de julio de este año, son obligatorios en la Unión Europea. Y vimos que, aunque algunos de ellos sí están recogidos en la legislación actual, hay otros que no están y sobre los que deberíamos actuar a futuro para conseguir que en futuras legislaciones se incorporen también de serie en los vehículos. Y estos son el control de crucero adaptativo, que nos permite mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente, los sistemas de detección de señales, el alumbrado adaptativo en curva, la advertencia de conductor que está circulando equivocadamente en sentido contrario y el asistente en cruces. También en este mismo estudio, como veíamos que los accidentes presentan una multicausalidad, pues lo que analizamos fue ver qué HADAS actuarían mejor dependiendo de esas causas de los accidentes de forma combinada. Es un poco lo que refleja este cuadro que vemos en la imagen, en el cual no voy a ponerme ahora mismo a explicarlo a fondo, ya lo explicamos en el año pasado, pero lo que sí podéis, por supuesto, es descargarlo. En la nota de prensa viene un link donde podéis descargar los 2 informes que os he contado que presentamos el año pasado y, por supuesto, podréis descargar también el informe que va a presentar a continuación Ignacio Lijarcio, el director técnico de FESVIAL. Por mi parte, esto es todo y os dejo con Ignacio. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a la presentación de este estudio que realmente nos apasiona, nos hace ilusión y que creemos que va a hacer un gran bien social y un gran beneficio en la sociedad sobre el conocimiento y la adquisición de la tecnología y, sobre todo, lo más importante es conocer cuáles son las barreras, los obstáculos que están haciendo que esta tecnología que salva vidas, por eso decidimos que el proyecto se llamara Vidas, esta iniciativa, pues ayuden, vamos a ver cuáles son las barreras y qué iniciativas deberemos poner en marcha con colaboración con otras entidades, incluso con la Administración, para que continuemos reduciendo estas cifras de siniestralidad vial que, desgraciadamente, podemos casi afirmar que en lo que llevamos de año, comparado con el 2019, no andamos muy bien, la verdad, y que, bueno, pues esta pandemia, que también son los accidentes de tráfico, tenemos una vacuna específica que pueden ser una iniciativa como esta. Con lo cual, gracias a los presentes, a los que estáis conectados y estáis compartiendo con vosotros este momento. Nos metemos en trabajo. Bueno, dicho lo cual, vamos a centrarnos concretamente en los datos del estudio sociológico que hemos realizado dentro del Proyecto Vidas, que es el tercer estudio. Y lo que queríamos saber es, bueno, el conocimiento, el título del estudio es el conocimiento de los sistemas HADAS por parte de la población española. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué pretendíamos? Pues queríamos saber y determinar el conocimiento, las creencias y las ideas preconcebidas, importantísimo, que tiene la población conductora sobre estos sistemas al objeto de establecer medidas y acciones que mejoren su conocimiento y usabilidad. Ese objetivo general lo dividimos y estén atentos porque a partir de aquí vamos a ir distribuyendo todas las preguntas y respuestas del estudio en 5 factores, ¿no? Y estos 5 factores tienen a la vez 6 objetivos. El primer factor que queríamos saber, que se etiqueta como HADAS, como valor de compra. ¿Qué queríamos averiguar ahí? Pues queríamos conocer el grado de importancia de los sistemas HADAS frente a otros componentes del vehículo en el momento de la compra. Y, en segundo lugar, queríamos determinar el valor atribuido a los sistemas HADAS en el momento de la venta del vehículo y la cantidad de información facilitada por el vendedor sobre estos sistemas. ¿Compro una cosa? ¿Me informan o no? El segundo, HADAS, se llama conocimiento, equipamiento, seguridad y obligatoriedad de los 17 sistemas más comunes dispuestos en el mercado. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué queríamos saber? Queríamos averiguar el grado de conocimiento, así como el nivel de equipamiento, percepción de seguridad y la opinión sobre la obligatoriedad del uso de cada uno de ellos, de manera individualizada, de cada uno de ellos. El tercer factor lo etiquetamos como HADAS, percepción de seguridad general y beneficios junto con intención de uso. En este caso hablábamos de los HADAS en general, en el anterior de manera específica. ¿Qué queríamos saber? Conocer la percepción de seguridad, porque si no percibimos el sistema de una manera segura, no lo vamos a consumir. ¿Qué mejoras asociadas tienen estos sistemas? Valores y si hay realmente una intención de uso por parte del ciudadano. El cuarto era HADAS como fuente de información y nociones sobre su funcionamiento. ¿Qué queríamos averiguar aquí? Las fuentes de información que existen, donde el ciudadano se nutre para obtener información sobre estos sistemas y el conocimiento específico. Hicimos un pequeño examen que vos empeñó y que vimos muy bien sobre ver realmente si se conocen estos sistemas o tocamos un poco de oído, ¿no? Y por último, reparación, que queríamos averiguar pues el grado de conocimiento que tiene la población de dónde se pueden reparar estos sistemas y el grado de confianza que, digamos, pueden llegar a transmitirse en los talleres. Dicho lo cual, ¿cómo hicimos esto, ¿no? ¿Cuál es la metodología del estudio? Pues si diseñamos una herramienta, ¿vale?, basándonos en la teoría de test, que fuera fiable, consistente, segura y que además cumpliera los criterios metodológicos de bondad para, digamos, recoger la información. Esta herramienta iba escalada en cada uno de los factores. Desarrollamos un trabajo de campos, que fue una encuesta a 1.200 conductores y conductoras españoles de edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, en función de la edad, el sexo y distribuidos estratégicamente por las diferentes comunidades autónomas del territorio nacional, con un margen de error más o menos un 4% para un nivel de confianza de un 95%. Y luego, con los resultados obtenidos, pues aplicamos datos estadísticos de estadística descriptiva para tener los resultados que ahora ya les vamos a presentar.
En primer lugar, esta es la distribución muestral. Vemos que el bruto de la población está entre los 25 y los 54 años, que equiparablemente tenemos la muestra es proporcional en género, hombres-mujeres 57-42, que la población tiene un alto nivel de conocimientos y estudios, sobre todo, fíjense, el 40,8 tiene bachillerato, que la mayoría, el 80%, está trabajando actualmente, que la antigüedad del turismo, bueno, tenemos gente, más de un 27%, que tiene un vehículo de más de 10 años y también tenemos un 35, casi un 36% de conductores que tienen el vehículo entre 2 y 5 años. La antigüedad del permiso de conducir es más de 20 años, trabajamos con un grupo también bastante experimentado y alguno joven también de menos de 10 años. Y luego nos interesaba mucho conocer la frecuencia de conducción. Todo esto son sistemas de garantía que nos ayudan a ver que la muestra es contundente y fiable a la hora de establecer el estudio estadístico. Y que, bueno, que conducían de 1 a 4 días de la semana el 40% y que el 60% conduce 5 días de la semana o más. Y al lado izquierdo suyo, o derecho, perdón, tienen la distribución por las comunidades autónomas, evidentemente con mayor representación en Andalucía porque hay mayor densidad poblacional. Dicho lo cual, y vamos a ello, hadas como valor de compra. Nos preguntamos, ¿son los hadas determinantes a la hora de comprar un vehículo? Y les tenemos que decir que a día de hoy los hadas ocupan un lugar relevante, aunque todavía secundario en la compra de un vehículo. Valores como bajo consumo de combustible, fiabilidad de la marca, potencia y prestaciones están por encima a la hora como elemento de decisión a la hora de comprar un vehículo. Y luego, además, 2 de cada 3 vendedores, 2 de cada 3 no utilizan las hadas como argumentos principales en la venta de un vehículo. Razones como fiabilidad de la marca, bajo consumo de combustible, potencia, prestaciones o bajas emisiones contaminantes son variables que informan muchísimo más o que, digamos, el vendedor tiene más en su argumentario de venta que el sistema tecnológico y los hadas. En segundo lugar, ¿conoce las hadas la ciudadanía? ¿Cómo y hasta qué nivel? Cogimos los hadas que os presentó anteriormente Lorenzo, los vimos aquí y vimos que los establecimos en 3 bloques. El top 10, digamos, está compuesto por el hadas, que es el encendido de luces automático, asistente de aparcamiento automático, limitación inteligente de velocidad y control de presión de neumáticos. Evidentemente son los hadas más comunes que más tiempo llevan en el mercado. En un segundo bloque vemos que están los que aparecen a continuación, alerta de colisión lateral, de frontal, cambio automático, etcétera, etcétera, etcétera. Y un tercer bloque que serían aquellos que son los sistemas de detección de señales, es decir, los que ocupan entre un 70 y un 80% y casi un 90%, entre el 70, 50, 60 y los que lo conocen menos de la mitad hacia abajo. Entonces, podríamos concluir que la mayoría de los hadas presuntamente son conocidos por el 60% de la población encuestada. Concretamente, mucho más en variable de género destacan los hombres y las personas mayores de 25 años. ¿Cuáles equipa su vehículo? ¿Qué hadas posee la población española? Pues vemos que el encendido de las luces automático, el control de presión de neumáticos, limitación inteligente de velocidad y el control de crucero adaptativo son los hadas, según informan los ciudadanos, que mayor están equipados en el parque de vehículos español. Le sigue el cambio automático, asistente de aparcamiento, alumbrado en curva, etcétera, etcétera. El menor, advertencia del conductor en sentido contrario. ¿Quién equipa más este tipo de vehículos? ¿Qué perfil? Pues usuarios, personas de 25 a 34 años que conducen con mayor frecuencia y que su vehículo es mucho más joven, mucho menos de 5 años. Y ahora, lo que nos interesaba saber es cómo los perciben esa tecnología, qué nivel de percepción de seguridad tienen sobre cada uno de ellos. Bueno, pues aquí los tenemos todos y vemos evidentemente que, curiosamente, el incremento de seguridad asignado por los conductores a los hadas va dirigidos a aquellos que están destinados a evitar colisiones y atropellos, no aquellos que son informativos, es decir, aquellos que van destinados mucho más a salvar vidas, como el proyecto indica, son los que el colectivo de la ciudadanía tiene adquirido o que cree que son más importantes o que les van a ayudar a mejorar su seguridad o al menos atribuyen estos porcentajes de seguridad, con variables totalmente importantes, pues incluso alrededor del 80% si sumamos la variable bastante y mucho. En tercer lugar, hadas son seguros, pero ¿yo los voy a usar?
Vale, vamos a ver qué nos dice a nivel genérico en este caso. Y aquí nos damos cuenta que, bueno, que en realidad volvemos a tener un 60%, alrededor entre 66 y 60%, que bueno, que sí, que creen que estos sistemas son seguros, pero fíjense el grado de indecisión que tenemos en algunas de las afirmaciones. Seguimos teniendo un 40% y superior de la gente que no tiene claro si estos sistemas son seguros o no, o si les van a ayudar o no. No acaban de tener claro. Creen que sí, pero no hay una ciencia, no hay una evidencia, no hay una experimentación que les diga personalmente, bajo su opinión, como conductores y conductoras, que estos sistemas son así de seguros. De la misma manera, cuando les hablamos de beneficios, nos llamó, fíjense, curiosamente la atención el dato de la siguiente afirmación. Les entrevistábamos y les poníamos diferentes afirmaciones y nos tenían que decir realmente, digamos, como si estaban de acuerdo o no con ellas, ¿no? Y nos llama la atención el desconocimiento considerable en la evaluación de costes-beneficios que suponen los HADAS. Es decir, aunque hay un conocimiento en un 60%, un 40%, fíjense, lo tenemos señalado ahí, nos dice, creo que la relación de costes-beneficios, atención a lo que dijo Lorenzo de la población joven, costes-beneficios de los sistemas HADAS no está equilibrada y los costes, el sistema es mucho mayor que los beneficios, sabiendo además que entre el 70 y 90% de los accidentes de tráfico están causados por, digamos, el factor humano. Y luego, los voy a usar. En definitiva, la gente del español y las españolas somos muy proclives. Sí, oye, de entrada, pues yo creo que sí, que los voy a usar, ¿no? 50% más, hay una buena intención de uso, o sea, hay una preidea de cómo son estos sistemas, de que parece que sí, pero cuando los aterrizamos, pues no lo ven tan claro, ¿eh? Tenemos un largo camino y un largo recorrido que realizar, con lo cual la evaluación de intención de uso demuestra una actitud positiva por parte de los conductores hacia estos sistemas, pero realmente nos queda un ámbito importante y un trabajo importante todavía por realizar. Luego, estos sistemas, ¿dónde me informo? ¿De dónde bebo? ¿Qué fuentes hay? ¿Dónde lo consulto la información? Pues fíjense, las fuentes de información son la más importante, concesionarios de automóviles. Continúan vídeos, o sea, por más de un 50% de la población encuestada. Vídeos de Internet a casi al mismo nivel, foros de Internet, talleres de automóviles, revistas del motor, programas de televisión, etcétera. Cursos de formación vial donde se introducían también las autoescuelas y de esta manera. El perfil, evidentemente, de donde se obtiene la información por la parte sociodemográfica, podríamos decir, que las personas jóvenes y aquellos que tienen un permiso de conducción, o sea, de menos de 10 años, pues utilizan más medios online, los cursos de formación vial en las autoescuelas y los talleres. ¿Por qué los mayores no hablan de la autoescuela? Evidentemente porque hace muchos años que pasaron y no tienen. O sea, ¿quién más? Aquellos que hace menos de 10 años pasaron por un centro de formación vial. Los hombres utilizan más las revistas especializadas y los medios online. Las mujeres se fían mucho más y obtienen mucho más la información en los concesionarios, en los talleres. Es decir, y luego los conductores que tienen más años de experiencia en la conducción se apoyan mucho más en las revistas de motor y los foros de Internet. Al examen que les preguntamos, seleccionamos 3 HADAS concretos, que era el detector de cambio involuntario de carril, la frenada automática de emergencia de peatones y ciclistas y el control de crucero adaptativo. Y fíjense que nadie, o sea, les dábamos las definiciones y que nos dijeran que era este sistema que supuestamente afirmaban conocían, ¿no? Con lo cual nos damos cuenta que solamente en el primer caso, el detector de cambio involuntario de carril, el 44% nos dio una respuesta adecuada, en el de la frenada automática de emergencia solamente un 15%, atención, solo un 15% nos dio una respuesta adecuada, y luego el control de crucero adaptativo solo un 37% nos dio una respuesta adecuada. Esto que nos indica que por el nombre parece que existe un conocimiento, pero cuando trabajamos en profundidad y les explicamos parte del sistema nos damos cuenta que existen lagunas importantes por parte de la población, lo cual significa que lo que no se conoce o se desconecta o no se usa o no se consume. HADAS como nivel de reparación. Bueno, les preguntábamos dónde acudirían a reparar estos sistemas HADAS y qué el nivel de confianza. Evidentemente, la mayoría, el 36,6, hablaba del taller oficial de la marca, ¿no? Otros irían a sus talleres habituales, no tenía por qué ser el concesionario o el taller asociado a la marca, o talleres especializados como puede ser el Bosch Car Service o cualquier otro. A partir de aquí, pues bueno, vemos que el taller oficial sigue siendo el más importante, y luego nos interesaba saber también si sabían que en caso de un accidente y que hubiera que sustituir la luna delantera,
Los HADAS sabemos que, digamos, las cámaras o los sensores que detectan y recogen la información hay que volver a recalibrarlos, es decir, hay que ponerlos y colocarlos en su sitio para que midan lo que tienen que medir y de la manera eficiente y adecuada para medirlo, ¿no? Entonces, realmente sí que existe un conocimiento importante de la población, de un 64,5%, que piensa que hay que, además, una vez que hay que reparar, hay que recalibrar estos sistemas para que sigan funcionando con 100% de garantías y con 100% de seguridad. Conclusiones importantes. Y aquí vamos a meter, digamos, meternos en harina y hacer un ejercicio de autocrítica importante. En primer lugar, el HADAS como valor de compra. Pues debemos ser conscientes y decir que el equipamiento de HADAS en los vehículos es un valor secundario todavía y que en un 65,5% de las ventas los HADAS no fueron destacados como un argumento importante de venta, cuando su eficacia y su mejora, evidentemente, mejoraría mucho la siniestralidad vial. En segundo lugar, como conocimiento, un 40% de la población conductora no tiene conocimientos de sobre los HADAS y el 60% restante, un 40%, no lo tiene. Y los restantes, este 60%, aunque manifiesta conocerlos, cuando se les solicita una definición en profundidad, aparecen grandes lagunas. El nivel de equipamiento en el parque de vehículos actual es medio-bajo todavía en los principales HADAS que evitan siniestros viales, como pueden ser el sistema de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia, etcétera. Y tercero, salvando aquellos sistemas que evitan colisiones, atropellos y la fatiga, existen de todos los listados más de 10 sistemas, de los 17 explorados en el estudio, sobre los que no se tiene una adecuada percepción de seguridad. Además, y datos concretos para que puedan tener, es más de un 40% de la población conductora no tiene claro el valor de seguridad que aportan estos HADAS, un 34% no está convencido de que conducir un coche con sistemas HADAS sea más seguro, atención, un 40% no piensa que los HADAS vayan a responder adecuadamente ante situaciones peligrosas en la conducción, más de la mitad no tiene claro que los HADAS actúen mejor que ellos ante una situación de riesgo, cuando el 90%, como hemos dicho anteriormente, de los accidentes son debidos al error humano. Casi el 70% no tiene claro que los HADAS sean suficientemente inteligentes para garantizar la seguridad de la persona que conduce, un 70%, o sea, 7 de cada 10 siguen pensando que ellos lo harían mejor que un sistema tecnológico. El 30% no está convencido de que los HADAS contribuyan a reducir colisiones o su gravedad, y solo un 57% prefiere conducir un coche equipado con HADAS que sin HADAS. Referente a las fuentes de información, existe información sobre los sistemas HADAS de manera desordenada y confusa, pero en muchas ocasiones se presenta de una manera confusa y resulta a veces difícil de entender por parte de la población. Las fuentes más adecuadas para obtener esta información siguen siendo o son los concesionarios y los contenidos en Internet, sobre todo aquellos que tienen un soporte audiovisual. Para aprendices en la conducción, las autoescuelas sería el lugar más adecuado. Referente a la reparación, pues un 35% desconoce la necesidad de la recalibración de los sensores y las cámaras ante un accidente por cambio de luna, y los talleres de la marca es el lugar elegido por mayor número de personas para reparar su vehículo en caso que exista un problema con alguno de los sistemas HADAS. Y bueno, poco más. Espero que estos titulares, estos datos nos llaman al ejercicio de la reflexión y evidentemente a continuar trabajando en este proyecto y a determinar y establecer nuevos estudios, medidas preventivas y acciones que muchas de ellas las tienen en el informe y que posiblemente después en el espacio de debate y de reflexión podremos ver. Gracias, como les decía, por asistir. Ponemos un vídeo, pasamos a la mesa de debate y les damos turno a sus preguntas. Gracias.
compartir con nosotros y a los que nos estáis siguiendo por streaming también. Agradeceros y mandaros no sé si el día permite mandar un caluroso saludo, pero yo creo que sí. Es muy interesante lo que hemos estado escuchando aquí por parte de Nacho, por parte de Lorenzo. Hay datos que me han dejado muy preocupado, sinceramente, por parte de la población. Me incluyo, ¿eh? El grado de desconocimiento y de confianza quizá sea preocupante y yo creo que ahí falta un poco nos falta formación, concienciación, sensibilización, actualización de conocimientos continuamente. Y yo creo que es un reto que nos queda por afrontar, ¿no? Desde todos los sectores que nos dedicamos a este tema. El papel de los concesionarios también es muy importante, obviamente, ¿no? Ese valor que hay que inculcar y ese valor que nosotros tenemos que percibir a la hora de tomar esa decisión. Ese punto de que no le damos el valor a una herramienta que nos ayuda a salvar vidas, que no debería ser una opción, que debería ser obligatorio, como ha pedido la Unión Europea. Y en ese sentido, pues efectivamente queda mucho camino por recorrer. Esas 25.000 vidas a salvar. Esas 25.000 vidas a salvar en los próximos años, de acuerdo con el mandato de la Unión Europea, y esas 145.000 víctimas, heridos graves, lesionados graves que tenemos que evitar, pues es un reto apasionante, pero también es un hecho, ¿no?, que tenemos que afrontar y poner todos de nuestra parte, ¿no? Y en este sentido hay que felicitaros a vosotros, a Bosch Mobility, porque desde hace mucho tiempo empezasteis con el ABS, con el ESP, cuando nadie hablábamos de los sistemas ADAS, que estabais ya pensando en herramientas que están incluidas en los vehículos, que muchos desconocemos, que los llevamos incluidos, muchos desconocemos además cómo funcionan y que más de una vez pues, nos han asustado, ¿no? Esa alerta de cambio de carril, aquellos contumaces en el error, como dice mi compañero Chema Puente, ¿no? El contumace en el error que no pone el intermitente y cuando el vehículo le corrige, evidentemente le está dando dos avisos, pon el intermitente o estás distraído, que es verdad. Así que en ese sentido todo está enfocado a paliar ese error humano, que efectivamente es el 90% de la causa de la siniestralidad y mucho de eso está en esa falta de conocimiento, ¿no?, por muchas partes. La Estrategia de Seguridad Vial 2030 se apoya en nueve áreas, en 9 palos. 2 de ellos fundamentales son la formación y la educación, pero tenemos también el vehículo seguro y conectado y la toma de datos y conocimiento, que yo supongo que también nos ayuda, como siempre nos dice Pere Navarro, los datos nos ayudan a marcar el camino, ¿no?, a corregir. Y yo creo que con estas premisas vamos a arrancar este pequeño espacio de reflexión y debate, como nos pedía Nacho, para pulsar las visiones que hay desde estos diferentes sectores, ¿no? Los sistemas ADAS y el grado de conocimiento que tenemos sobre ello la población conductora española. Y sin más voy a presentar a los ponentes que están aquí a mi derecha, que son Ricardo Laya, vicepresidente de Bosch Mobility Solutions. Buenos días. Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, CENAE. Buenos días. Un lujo, como decía Javier Llamazares, un lujo contar contigo. Un placer. Tienes una parte importante, voy a decir, entre comillas, de culpa, ¿no? Porque, en fin, la culpa no es tuya, la culpa es de todos. Tenemos que pensar más en la educación como una base correctora. Porque tenemos las herramientas, pero si no nos enseñan a usarlas, pues evidentemente... Y tenemos que reciclarnos, porque los conductores noveles, evidentemente, ahora estarán obligados a utilizar los vehículos con sistemas ADAS. Pero los que ya llevamos un tiempo, pues eso no nos lo enseña nadie. Tenemos a Antonio Guardiola. Buenos días. Antonio Guardiola es responsable de la Comisión Técnica de Seguros de Automóviles de UNESPA. Otra parte importante, ¿no?, que tiene que decir mucho, ¿no?, supongo. Y por último, José Ignacio Lijarcio, doctor Nacho, además, porque he visto que te pones Nacho, director técnico de FESVIAL y autor de este estudio, ¿no?, en colaboración con vos. Con todo el equipo. Doctor. Pues doctor. Pues la primera pregunta. No sé si a ti te ha llamado la atención, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de los resultados de este estudio? Porque a mí me ha dejado muy preocupado, sinceramente, ¿eh? Bueno, llamado la atención, yo destacaría fundamentalmente 3 cosas. Empezando por lo positivo, yo creo que en general hay una valoración positiva de los sistemas. En muchas de las preguntas se ve que efectivamente es algo que los usuarios ven como una aportación al automóvil y yo eso lo veo muy positivo. Es verdad que me deja más preocupado, no sé si por esperado, pero me deja preocupado que realmente hay un desconocimiento. Que en ese examen que planteábamos, pues las notas han quedado un poco justas. Entonces, es verdad que hay esa valoración positiva, pero luego sobre cosas sobre las que no se conoce
lo suficiente. Y la parte de ese desconocimiento que me deja más preocupado, y lo decía Nacho muy bien en su resumen, es que no termina de haber una identificación con la seguridad. Claro. Con que realmente la razón de ser de los SADAS no es tanto que tengamos un coche más confortable, un coche más fácil de usar, sino realmente que tengamos mayor seguridad vial. Y ahí es donde creo que vamos a tener que trabajar más, porque como se vio en la segunda fase del estudio, claro que contribuyen a la seguridad vial los SADAS, claro que tenemos esa evidencia, y por eso también ya estamos en la fase que muchos de ellos empiezan a ser obligatorios, pero parece que el usuario no termina de percibirlo. Ahí yo creo que es uno de los retos que tenemos. Asociar realmente esto con su verdadero objetivo, que es mejorar la seguridad vial. Yo tengo muy claro qué es lo que hay que hacer a partir de ahora, y lo veremos con Enrique seguramente. Pero desde tu punto de vista, ¿qué acciones cabría hacer para avanzar? Porque evidentemente la técnica está demostrada, funciona, la tenéis testada antes de ponerla en servicio, evidentemente. Bueno, a ver, evidentemente las acciones de formación, de divulgación, es otra de las razones por las cuales estamos con FES Vial en este proyecto, para nosotros aprender la percepción del usuario, pero también como una herramienta para dar a conocer al sector y a los usuarios esa percepción y estos sistemas. Y ahí tenemos que continuar divulgando, formando. No es casualidad que está aquí el representante de CENAE, porque pues las autoescuelas al final son el referente de la formación. Eso lo tenemos que hacer. Desde el punto de vista tecnológico, pues bueno, desde el punto de vista tecnológico tenemos que mejorar. Yo creo que todo lo que se haga para que el uso sea más intuitivo, más sencillo para el usuario, pues es algo que tenemos que hacer, sobre todo en estos sistemas que ya pasan a ser obligatorios, que ya no va a ser una opción del comprador, lo quiero o no lo quiero, va a venir. Entonces yo creo que ahí la divulgación, pues tenemos que mejorar junto con nuestros clientes esa experiencia de uso, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé si ya me salgo de la pregunta, pero... Estás en tu casa. No, pero luego me cortas, que luego bueno. El tiempo y aquí hay mucha gente que también tiene cosas importantes que decir. Estamos hablando de asistentes y es una de las cosas que también me llamaba la atención en el estudio, que quizá la industria hemos generado una confusión entre conducción automática, asistentes, etcétera. Ahora mismo lo que tenemos en nuestros vehículos y lo que pasa a ser obligatorio en muchos casos es esos asistentes que nos ayudan en esas situaciones y que más o menos de riesgo y que contribuyen a la seguridad vial. Pero es cierto que estamos trabajando en futuras generaciones que ya serán algo más, ya será a nivel de conducción automatizada 3, etcétera, y tenemos que prepararnos para eso. O sea, es muy interesante que los usuarios, que los conductores vayan conociendo este sistema, vayan aprendiendo, vayan aceptando pues algo tan evidente que para cambiarse de carril hay que dar el intermitente, que está en primero de primero y es de autoescuela. Y mirar por el retrovisor. Y bueno, ya claro, no vamos a hacer aquí todo el examen, que a lo mejor, que yo tengo unos años, cuidado. Pero sí que es verdad que una cosa tan básica y tan esencial para la seguridad vial, pues en el asistente nos llama la atención. Pues el siguiente paso, que va a ser ya funciones más automatizadas, tenemos que estar preparados para esa evolución. Ese retrovisor que es otro sistema ADAS también, ese retrovisor que te avisa. Claro. Desde este julio histórico a nivel europeo para la seguridad vial, ¿cuál es vuestra hoja de ruta ahora? Sobre todo para introducir los sistemas ADAS. Bueno, a ver, nuestra hoja de ruta, evidentemente el que se hagan obligatorios todo esto es posible porque ya hay una madurez tecnológica. Evidentemente lo hemos visto cuando se introdujo el ABS, cuando dijo el SEP, se introduce cuando realmente hay una madurez tecnológica grande y ya hay una parte importante que los equipa y por eso, digamos, tenemos unos costes asumibles. Con esta introducción ya generalizada, pues conseguimos economías de escala y vamos a conseguir que se introduzcan estos sistemas de una manera asequible para el usuario. Es verdad que es una pena que si seguimos como hasta ahora, en España con la alta edad del parque, con el ritmo lento de renovación, pues realmente hasta que un gran porcentaje del parque tenga todos estos sistemas, pues lamentablemente van a pasar bastante tiempo. Pero bueno, nosotros estamos ahí en apoyar, digamos, desde el punto de vista tecnológico, el que haya esta democratización y ya digo, mejorar experiencia de uso y economía de escala. Ese envejecimiento del parque que va un poco ligado también a la edad de los conductores, ¿no? Enrique, voy contigo.
yo creo que coincidimos, ¿no? Un poco en lo que nos ha llamado la atención, me da la sensación, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este estudio? Sí, muy buenos días. Lo primero es bueno, pues dar las gracias a vos y a FESVIAL por invitar a la Confederación Nacional de Autoescuelas a formar parte de este debate, que creemos que es muy interesante. Dar la enhorabuena también por el estudio, porque entendemos que es un punto de partida. Lo primero es conocer dónde estamos, qué hay, y a partir de ahí, pues en este debate, en estas reflexiones que hagamos, de aquí a futuro, bueno, pues intentar mejorar la seguridad vial, que es en definitiva lo que nos preocupa, ¿no? Y una movilidad sostenible. Una vez dicho eso, pues sí, efectivamente, redundar un poco y destacar el gran desconocimiento que hay en estos sistemas HADAS. Es verdad que están desde hace relativamente poco tiempo y, bueno, ahí teníamos un 40% que lo desconocen pues prácticamente absolutamente, y de ese 70% pues todavía hay muchas lagunas, ¿no? A mí me ha llamado la atención cuando Lorenzo ha hecho su presentación el que los jóvenes de alguna manera sean reacios a las HADAS. Yo pensaba todo lo contrario, porque los jóvenes, que son la inmensa mayoría nativos digitales y que están acostumbrados bueno, pues a los móviles, a todo, ¿no? El que de alguna forma vean con cierto escepticismo el uso de las HADAS y que, por el contrario, las personas de cierta edad sean más proclives a usarlas, pues me ha descolocado. O sea que, bueno, oye, pues eso hay que tenerlo ahí. También en el estudio, que me lo he, bueno, lógicamente me lo he leído y demás, también me destacaría, bueno, que los conductores, cuando tienen algún sonido, alguna lucecita que salta, que lógicamente le está dando algún aviso de algo que no se está haciendo correctamente, bueno, pues por ese desconocimiento les molesta. Y yo conozco casos personales que han ido al concesionario y han dicho: desenchúfeme, desconécteme, etcétera, porque yo no quiero que me esté aquí molestando, ¿no? Y es una gran pena, porque los HADAS, desde luego, y definitivamente están para suplir o complementar ese error humano que hacía alusión Nacho Lijarcio, y es verdad que es casi un 90%, y viene, como muy bien decía, es una ayuda, ¿no? Y en la propia definición de HADAS es una ayuda, no es un sustituto, ¿no? Exacto. Y eso es lo que, bueno, pues principalmente las fuentes de información también me han sorprendido, ¿no? Concesionario e Internet. A ver, los concesionarios, algunos, yo no digo todos, yo he comprado algún vehículo recientemente, tengo híbrido enchufable, estoy ahora con el tema del eléctrico también casi que... Y muchas veces, bueno, pues te dicen teóricamente lo que son los HADAS que lleva ese vehículo, pero yo estoy absolutamente convencido que como realmente se aprende, se conoce, se interioriza, es probándolo, saliendo a carretera y viendo cómo reacciona, ¿no? Eso, a día de hoy, hasta donde yo sé, pues en los concesionarios, en la inmensa mayoría, creo que no se produce eso, y donde ahí nosotros, como autoescuelas y como centro de formación, sí que tenemos, entiendo yo, un papel fundamental, no solamente para esos nuevos conductores que vayan a formarse y que vayan a obtener permiso de conducción, sino para aquellos que lo tienen, bueno, pues que pudiésemos ser un punto de referencia, y donde en una mañanita o en una tarde pues pudiéramos dar ese conocimiento práctico y que podamos ayudar a la implementación y a sacarle todo el potencial, ¿no?, que tienen los HADAS. Es que ese punto que has dicho de qué fuentes bebemos es muy preocupante, ¿no? Porque efectivamente los concesionarios, bueno, está bien, pero ¿quién ha enseñado al concesionario, ¿no? Realmente, ¿quién ha enseñado al vendedor? Y luego beber de Internet pues tiene sus riesgos muchas veces, ¿no? Todos sabemos que hay mucho influencer y mucho youtuber por ahí, pues que no sabemos, depende cómo le haya ido, ¿no?, esa mañana, lo que cuente. Y luego me ha parecido muy bajito el nivel de los medios de comunicación, y eso es en tono mea culpa, porque a lo mejor tenemos que hacer más esfuerzo y hacer más debates de estos y llamar más la atención sobre este tema, ¿no? En vez de explicar como la potencia de un vehículo y cómo funciona, pero explicar también cómo funcionan estas cosas, porque sobre todo nos debemos a ese mandato de Naciones Unidas, ¿no?, de esa visión cero para 2050. Y con esto, y evidentemente comparto contigo esa visión de que las autoescuelas, los centros de formación, tenéis que ir muy de la mano con la sociedad, pero sobre todo también, como has comentado, con los concesionarios. Pues para cuando vamos a elegir un vehículo, lleguemos ya con una... No seamos un autodidacta, que pensemos para qué sirven unas cosas equivocada o acertadamente, porque me da la sensación que, por lo que he visto en la encuesta y por lo que contaba Nacho, pues muchos tiramos un poco de la deducción de lo que estamos leyendo, pero no, al final, si rascas un poquito ahí, no está tan claro. Y lo que decías, apágueme esto que me pone nervioso, esto no me está corrigiendo todo el día. Pues si te está corrigiendo, tenemos un problema. ¿Qué acciones, bueno, casi lo has apuntado, qué acciones o medidas quedan por hacer entonces a partir de ahora?
Sí, a ver, nosotros como Confederación, bueno, una idea que tenemos y un proyecto, y al hilo de lo que estábamos hablando de los concesionarios, es ofrecer nuestras autoescuelas, la red que tenemos de más de 8.000 centros dispersos por toda la geografía, bueno, pues para establecer unos convenios de colaboración donde aquel ciudadano que compre un vehículo y que donde igual el vendedor o el concesionario no tenga la facilidad o el tiempo necesario para enseñar, como digo yo, a nivel práctico, bueno, pues que se pudiera establecer esa colaboración y desde la autoescuela a ese usuario, a ese conductor, a ese cliente, pues les pudiésemos dar una horita o lo que fuese, pues para que en ese propio vehículo, que va a ser el que va a utilizar el conductor, ¿no?, o conductora, pues que esté familiarizado, ¿no? Nosotros desde la Confederación también hemos creado recientemente ONCAS, que es el Observatorio Nacional de Conducción Automatizada y Sostenible, y lo que buscamos es un punto de encuentro, un foro donde van a formar parte, bueno, entidades públicas, privadas, la Administración, y lo que pretendemos, que seguro que trabajaremos de la mano con el proyecto Vidas también, ¿no?, porque hay ciertas sinergias que se podrán establecer, y lo que pretendemos es eso, es debatir, informar, ver de qué manera pues, podemos hacer más accesible a la ciudadanía, no solamente los HADAS, sino también esa conducción sostenible, ¿no?, esa electrificación, los vehículos eléctricos e híbridos que están ahí. Nosotros también hemos iniciado una jornada formativa para los profesores y profesoras de formación vial, porque qué duda cabe que lo primero es que los profesores y profesoras conozcan cómo funciona y cómo son estos sistemas HADAS, ¿no? Entonces estamos empezando dentro de la propia casa, digamos, para que ellos luego lo hagan extensible a los alumnos, ¿no? Y luego otro punto que para nosotros es muy interesante es los exámenes. A ver, las autoescuelas al final, por suerte o por desgracia, nos debemos a lo que nos demandan los clientes, que son los alumnos, y ellos están condicionados a la vez también por lo que demanda la Dirección General de Tráfico. Es decir, los alumnos dicen, no, a mí enséñame para aprobar, lo cual es un error totalmente, pero tenemos ese problema, ¿no? Oye, no, que tu vida puede estar en peligro, en juego, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Tráfico ya dio un paso, no hace mucho tiempo, costó, pero bueno, el introducir y permitir en los vehículos de autoescuela una serie de HADAS que antes no se permitían. Y, bueno, es muy interesante que cada vez se permita el mayor uso de esos HADAS en los exámenes. Pero hago la siguiente reflexión. Nosotros formamos a un alumno con un vehículo equipado con HADAS y luego coge el coche del papá, de la mamá, o él se lo compra, y ya sabemos que la disponibilidad económica de los jóvenes pues, no es muy boyante y a lo mejor adquiere un vehículo de segunda mano que no tiene esos HADAS. A la hora de, por ejemplo, un aparcamiento, no es igual con los sistemas de ayuda al aparcamiento que sin esos. Un dato. Bueno, yo tengo el honor de presidir la Federación Europea de Autoescuelas, voy mucho por Europa, y no hace mucho me llamó la atención que en Alemania la mayor siniestralidad, que había crecido pues, de una manera notable, era en los estacionamientos por el tema de los sistemas de ayuda. Yo que creo que todos más o menos ya casi tenemos, si os dais cuenta, no es igual, aunque lo parezca, estacionar con esas ayudas, con el Parktronic o sin esas ayudas. Entonces, claro, nosotros a los alumnos, yo personalmente creo que deberíamos enseñarlo con vehículos con HADAS, vehículos sin HADAS, vehículo automático, vehículo manual, porque luego cuando salgan van a conducir cualquier tipo de vehículo y no es exactamente igual la conducción con un manual o automático, con HADAS o sin HADAS, ¿no? Entonces nosotros desde las autoescuelas y conjuntamente con la Dirección General de Tráfico pues tenemos un trabajo ahí por delante que creo que es muy interesante y que debemos abordar. Pues entiendo que ese ONCAS al que has hecho alusión es un paso adelante. Lo que le preguntaba a Ricardo un poco, ¿qué es lo que vais a hacer a partir de este julio histórico, ¿no?, en la Unión Europea, ¿no? Y como presidente de las autoescuelas europeas, pues me imagino que ese ONCAS a lo mejor es exportable, ¿no? Aquí en España somos muy dados a tener grandes ideas y luego ponerlas en valor en el resto del mundo. Totalmente, así lo haremos. Muy bien. Voy con Antonio Guardiola, la parte aseguradora, la parte que viene un poco por detrás, ¿no? Tenemos la parte del medio, que ha sido Ricardo, la parte que es Enrique Lorca, los formadores, y la que llega después. Y vosotros que estáis un poco por detrás, ¿no? Cuando ya tenemos el vehículo, ¿y ahora qué pasa, no? Y entonces sí me gustaría preguntarte qué es lo que te ha llamado la atención. Sí, bueno, lo primero agradecer, como no, a vos y a FESVIAL la invitación es para participar y también felicitarles por el estudio, el cual me ha parecido muy interesante, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, aunque en algunos aspectos pueda repetirme, pero por destacar algunas cuestiones positivas, yo creo que, hombre, me ha llamado la atención que hay un alto grado de valoración de estos sistemas. Pensaba que iba a haberlo más bajo, ¿no? Por la posible, por ser elementos muy técnicos, ¿no? Y muy vinculados a la tecnología, y a lo mejor pues
pues eso siempre cuesta más a la sociedad o a determinados sectores. Pero bueno, sí que me llama la atención, ¿no? Es cierto que si ya entramos en el detalle, pues se ven lagunas importantes, ¿no? Y cuestiones que llaman la atención. Por resaltar algún otro aspecto positivo, bueno, oye, si eliminamos de los criterios que el comprador tiene en cuenta a la hora de adquirir un vehículo nuevo, pues aquellos que están directamente vinculados al coste, como puede ser pues el consumo o la fiabilidad, que al final es mantenimiento, pues a mayor fiabilidad, menos averías, menos coste de mantenimiento, pues sí que encontramos los sistemas ADAS, si no en la segunda posición y con un alto grado de importancia, lo cual yo creo que es un aspecto muy positivo porque se da a entender que la sociedad o la población pues cada vez tiene más en cuenta, ¿no? Los elementos de seguridad a la hora de comprar un vehículo. Por contra, pues, y un poco en la línea de lo que comentaba antes y que ya han dicho también otros dos ponentes, pues es cierto que cuando entras en el detalle parece que hay un desconocimiento del funcionamiento de estos sistemas, sobre todo cuando el título o el nombre del mismo no es demasiado evidente, ¿no? Y pues, por poner un caso en concreto, que el sistema de control de crucero adaptativo esté valorado como un elemento que apenas tiene o que tiene muy poca influencia en la seguridad, dándole más importancia a lo mejor, por ejemplo, a un control de presión de neumáticos, pues me llama muchísimo la atención, teniendo en cuenta además que hoy en día en la siniestralidad que padecemos, tanto a nivel urbano como interurbano, la mayor parte de los siniestros son colisiones por alcance, en los que claramente ha habido un despiste del conductor o una conducta inapropiada en el sentido de no mantener una adecuada distancia de seguridad. Entonces, si tú dispones en tu vehículo de un sistema que te permite adaptar esa distancia y tener una mayor seguridad para evitar ese tipo de colisiones, pues eso es para mí un poco un reflejo, ¿no?, de lo que se comentaba antes, que existe todavía una falta de más conocimiento en profundidad de estos elementos. Es un dato importante lo que estás mencionando, porque efectivamente el crecimiento exponencial que está habiendo en siniestros en este año, muchos de ellos se están dando por alcances, ¿no? Sobre todo por velocidad excesiva y por alcance, con lo cual aquí este factor tiene un peso importante y sobre todo porque el no mantener la distancia de seguridad es una sanción grave o muy grave. Con lo cual también yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Nos falta formación, nos falta concienciación, nos falta conocimiento. Y en ese sentido apuntaba un poco lo que decía antes Enrique, ¿no? Que llega la gente y a mí usted deme lo básico, enséñeme para probar. Nos pondríamos en manos de un neurocirujano que nos fuese a operar, que haya obtenido su título de este modo. Se hubiera formado lo justito. Y estamos hablando también de salvar vidas. Yo coincido también en que hace falta una labor de formación muy importante, pero no solo en la etapa inicial, que por supuesto, sino además teniendo en cuenta que tenemos una población también bastante envejecida, ¿no?, por desgracia, pero que decir, por experiencia personal mía, incluso cuando conduces un vehículo bastante bien equipado con estos sistemas, requiere de un proceso de reciclaje, de readaptación o de cambio de chip mental total. Porque al final, cuando llevas muchos años conduciendo, adquieres una serie de hábitos, de costumbres, aparte de conocer tu vehículo. Pero claro, al incorporar estos sistemas tienes que cambiar muchas rutinas y costumbres en muchos aspectos que quizás, pues oye, el que pasara el ciudadano, ¿no?, por una labor de reaprendizaje para conocer bien cómo funcionan esos sistemas, más que ya directamente su experiencia propia, que lo que pueda conllevar es que se acerquen al concesionario para decir desactívemelo, que estoy harto del pitidito, como comentaba Enrique, pues desde luego que también es una labor muy importante, ¿no?, a tener en cuenta. Y desde el sector asegurador, ¿qué pensáis que cabe hacer, sobre todo para democratizar ese acceso a los sistemas ADAS? Porque es evidente que es la vía correcta. Creo que se va en un buen camino, creo que desde el punto de vista tecnológico, como ha ocurrido ya con otras muchas cuestiones, como en su momento fue la ABS, los airbags, los controles de tracción, en el momento que la tecnología evoluciona, que cada día evoluciona más rápido y permite un abaratamiento del coste de estos elementos, con lo cual su incorporación a los vehículos no implica el que aumente el coste desproporcionalmente. No quiero decir, el control adaptativo de velocidad existía ya hace 15 años, pero lo encontrabas en en marcas premium, como decimos, y a unos costes desorbitados, con lo cual el alcance era muy reducido. En el momento que esto ya se generaliza y por parte de la Comisión Europea, como es ahora el caso, pues se incorpora como un elemento obligatorio, ¿no?, en la fabricación, pues hombre, eso ayuda muchísimo. Quizás lo que vemos o echamos en falta es, teniendo en cuenta que tenemos un parque muy envejecido, es decir, aproximadamente el 30% de los vehículos que circulan, hablamos de turismos, en este país tienen entre 15 y 20 años.
Si a eso añades la situación económica actual, la venta de nuevos vehículos que está completamente paralizada, lo que hay que buscar son mecanismos para impulsar la renovación del parque, porque si no, ¿de qué sirve que se democratice la tecnología, que se establezca obligatoria su inclusión en los nuevos vehículos, si luego no hay nuevos vehículos rodando, ¿no? Al final no se produce ese efecto de renovación. Entonces, creemos que bueno, esa es una labor muy importante, ¿no? Es una cadena con muchos eslabones que tienen que estar muy unidos y engranados. Doctor Lijarcio, no sé si preguntaré qué es lo que le ha llamado la atención, porque lo tendrá muy claro. Hombre, nos sigue llamando la atención, o sea, mirando otros datos y estudios de las encuestas que hace el CIS sobre pues, el consumo de Internet de las cosas en las familias, el grado de conectividad, pues la gente al final acaba entendiendo y diciendo que sí que hace un uso de eso. Pero de la misma manera que obtenemos, digamos, que solamente sacamos un 35-40% de rendimiento a la tecnología de los móviles, ordenadores, domotización del hogar, hablo de otras cosas, ¿no? Para que no vean que siempre estemos hablando de la conducción. El uso o el consumo de esa tecnología todavía es menor. El ser humano se basa un poco por la historia y por su conocimiento. Y realmente todavía no tenemos mucha historia tecnológica, ni en el vehículo, ni en la familia, y en algunas partes de la sociedad. Sobre todo depende también de la generación. Los Z, millennials, baby boomers, no tienen nada que ver los que son nativos tecnológicos con los que han sido, o sea, los que son migrantes tecnológicos, que se dice, son aquellos que no nacieron con la tecnología y tienen que aprender de una manera rápida. Como nos decía Lorenzo, vemos que las personas mayores pues les gustaría tener un uso de esa tecnología, pero no lo tienen. ¿Qué sería importante realizar para meternos ya en cosas concretas? Pues lo ideal sería, uno, que en primer lugar, que los concesionarios hicieran una buena formación e información. Segundo, que se contará con el apoyo de las autoescuelas. Tercera, que el Estado español se comprometa a hacer un plan Renault. Tenemos un parque de vehículos que tiene más de 12 o 13 años. Con lo cual, si hiciéramos un buen plan Renault, como se hizo en otro momento, pues potenciaríamos la economía, como se hizo con el ministro Rubalcaba, potenciamos la economía, salvamos vidas porque mejoramos la movilidad, mejoramos el medio ambiente y además, fíjense, que generamos puestos de trabajo porque movemos la industria del motor y también más seguros. Quiero decir, hagamos eso. Y luego, no sé si se puede hacer, Antonio, corrígeme, se puede establecer primas o mejores en el momento si yo tengo un vehículo mejor o con más tecnología o con más hadas, o a la hora de decir de que las compañías en la libre competencia puedan hacer, decir, pues si mi vehículo tiene estas características, igual que antiguamente, si el vehículo era de esta manera o de otra, pues se cobraba más, o por si había siniestro o no, es decir, si tengo un vehículo con nueva tecnología, mejor. Y luego aquellas personas mayores o aquellas personas que tengan un desconocimiento, no tienen por qué ser mayores, de esa tecnología, aquí tenemos pues una red de cuántos miles y miles de autoescuelas por todo el territorio nacional que puedan hacer un buen servicio a la ciudadanía, es decir, y pueden hacerlo. Con lo cual, creo que las herramientas las tenemos, o sea, no les hemos descubierto la fórmula de la Coca-Cola, lo que hay que hacer es cómo ponemos orden y cómo desde diferentes acciones como Vidas y otras y su compromiso como medios de comunicación, porque tienen un papel importante, ponemos esto, es decir, establecer un cambio social no es importante. Pues vamos a tardar por lo menos 4 o 5 años en instaurar, conocer y ver, y además en el momento en que el estado político, social, crisis, pues no nos acompaña mucho en favorecer estas cuestiones. Dicho lo cual, a partir de ahí... Pues yo creo que es que además ya me has contestado la segunda pregunta, ¿qué hacer hacia el futuro? Es que no me llamó la atención, o sea, nos llamaba la atención eso, es decir, partíamos de las hipótesis cuando trabajábamos con vos, en su momento, es decir... sí que es verdad que hay otros estudios previos, como lo comentamos en la literatura científica, pero no hay estudios de la magnitud como el que hemos hecho aquí en España. O sea, a nivel mundial no existen, de hecho, España elevó el estudio a voz internacional, corregirme, Ricardo, si me equivoco. Sí, efectivamente, con esta cantidad de entrevistas y esta profundidad y este cuestionario tan amplio, se ha valorado muy bien en nuestra central porque efectivamente no hay estudios similares. Efectivamente. Con lo cual genera una tendencia, o sea, quiero decir que lo que hemos hecho aquí está generando un movimiento a nivel europeo de conocer cómo y saber, y vamos a ver cómo desarrollamos nuevas tecnologías en el futuro para que haya un buen conocimiento por parte de la sociedad. Sabía que es como todo, todos decimos, sí, oye, sí, lo conozco más o menos, pero ¿sabes? Bueno, y cuando ya profundizas más, pues no sé, pero tú sabes cocinar, bueno, sí, pero luego ya... ¿Pero he hecho la sal o no? Es decir, ya cuando nos metemos en harina, pues
la cosa nos cuesta más, ¿no? Como que a veces nos da un poco, y permítame el término, de vergüencilla decir que no me lo sé. Uy, claro que yo sí, lo sabré yo, por supuesto. Y esto a veces genera, y cuando se pregunta, pues en un estudio, a no ser que se hagan entrevistas en profundidad, pues ocurre de esta manera, con lo cual, pues bueno, y luego, evidentemente, no puede conocerse una cosa a nivel de profundidad cuando hace poco tiempo pues estaban las marcas premium, como decíamos, y actualmente pues es accesible y democratizado a toda la población. Con lo cual, partíamos de la hipótesis de que podía haber un desconocimiento, pero y que tenemos que, evidentemente, trabajar en paliar esas lagunas que tiene la población, porque si no, tener esta tecnología sin control no nos va a servir de nada. Pues antes de dar paso a las preguntas que quieran hacernos, tenemos ya algunas que nos han llegado. Yo os iba a proponer que presentásemos tanto ONCAS como parte de este estudio, o los dos estudios y los que vengan en el futuro, a los premios de la Carta Europea de Seguridad Vial, porque yo creo que están necesitados allí de beber este conocimiento y, sobre todo, las carencias que hemos detectado, que me parecen muy importantes, ¿no? Y bueno, sobre todo que lleguen allí y sobre todo que nos ayuden a las acciones de divulgación, como bien decís, por parte de ustedes como medios de comunicación, y nosotros es una labor, es un compromiso, y es a la postre, como nos pasa con el COVID, somos parte de la solución y de la vacuna. No sé si la variante Omicron o la variable Vidas o la variable ONCAS, pero creo que tenemos algo de responsabilidad y parte de la solución. Muy bien. No sé si entre los presentes hay alguna pregunta. Pues, no sé si tenemos. Sí. Sí. ¿Nos pueden dar un poco un resumen de la obligatoriedad del calendario de las series a la República? Es decir, ¿cuáles son obligatorias actualmente? ¿Cuáles han entrado en vigor actualmente? ¿Y cuáles en el futuro también son obligatorias ya desde el punto de vista de la legislación europea? Recordarnos un poco cuáles son. Vale. ¿Qué tal? Buenos días. José Luis Carno del Español. Quería preguntarle si nos pueden recordar el calendario de la obligatoriedad de la introducción de las ayudas y cuáles son obligatorias ahora y cuáles sean obligatorias en un futuro. Muchas gracias. Yo lo primero, antes de enumerarlas, y para eso voy a pedir la ayuda o acercarme a la chuleta, porque si no, no la voy a decir bien. El calendario creo que es importante. Lo que ha entrado en vigor la semana pasada, el día 6, si soy correcto, es para los vehículos de nueva homologación. Es decir, los vehículos nuevos en el mercado que se están homologando ahora son los que ya incorporan estos sistemas, ¿de acuerdo? Y hay un periodo de 2 años hasta que todos los vehículos nuevos, es decir, en julio de 2024, todos los vehículos nuevos a la venta en la Unión Europea tendrán que tener todos estos sistemas, ¿de acuerdo? Creo que es importante dejar claro al usuario que no estamos hablando de que tengan que ir a poner tal o cual equipamiento en su coche, que si no, no van a poder circular o estas cosas. Creo que la industria en eso es como se suelen incorporar las novedades técnicas, empieza la nueva homologación y luego hay un periodo, en este caso de 2 años, hasta que se ponen todos los vehículos. Y ahora, a ver si entre todos sacamos los sistemas nuevos. Sí, de la lista que tenemos aquí. Tú tienes la chuleta. Está en la nota de prensa, ¿verdad? Lo tienen en la nota, quiero decir, no lo tenéis en la nota de prensa, pero sí que es cierto que luego hay una distinción, pero para no liar, porque una cosa es los vehículos, los turismos, y luego hay otro paquete para los vehículos profesionales. Es decir, hablemos un poco ahora y el estudio se basa en lo que es el turismo, en los coches, para que nos entendamos para la ciudadanía. Entonces, hay un paquete, actualmente son 7 los sistemas que entendemos que venir de serie. Es decir, a partir, como decíamos ya, hay 2 años de transición, del 24, el titular decía, a partir del 24 todos los vehículos vendidos en territorio europeo deberán de traer estos 7 ADAS y se irán incorporando luego con el tiempo otros. Hay un calendario, está en la directiva. Es que si se lo nombramos se van a volver locos. Pero bueno, por lo menos, para no eludir del todo la pregunta, importantes... perdón. Estos 7. Entonces, los importantes son... vamos a ver, los tenemos aquí. Ahora te digo, pues vale, pues creo que son los que estaban en el calendario, yo os digo. Los tengo, os prometo que los tengo aquí. Aquí los tenemos. Tenemos, es decir, el encendido de luces automático, cambio automático de luz de carretera y cruce, control de presión de neumáticos, limitador inteligente de velocidad, control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal,
y frenada automática de emergencia car to car, frenada automática de emergencia a peatones y ciclistas, atropello a peatones, alerta del cambio involuntario de carril, sistema de detección de fatiga, de detección de ángulo muerto, de detección de señales, alumbrado en curva y advertencia de conductor en sentido Más de contrario. 7, Nacho. No. Ah, sí. Sí, por favor. Estos son los que Realmente, que nos los apunte el calendario. de ahí, por favor. Vale, pues Que nos los apunte Lorenzo. borren realmente la son 7, información, aunque que algunos... no le decís la lista adecuada. Sistema de mantenimiento de carril también para turismos. El Correcto. asistente inteligente de velocidad. O sea, el que, no el asistente normal, sino el que nos va Correcto. a adaptar a la señal de tráfico. La cámara marcha atrás, el detector de fatiga, control de la presión de los neumáticos y luego específicamente para autobuses y camiones los sistemas de ángulo muerto. Muertos. Vale. Vale. Luego hay dos que yo no me atrevería a llamarlos sistemas SADAS, que sería, entre comillas, la caja negra, que registraría un poco todos los parámetros de la conducción para analizar luego el tipo de por qué se ha producido un accidente. Y luego, para vehículos destinados al uso profesional, el alcoloc. Y también una preinstalación en el resto de vehículos por si pues en un futuro se determina que sea obligatorio o alguien de manera voluntaria quisiera incluirlo en su vehículo. Entonces son de los 7, ¿no? En total. Son 7, de los cuales 2... Son 7 más los Dos, dos, 9. la Correcto. caja negra y el alcohol. Para mí, dentro del paquete, y por eso no quería decirlo, porque al final son muchos y se te va, es mejor acudir. El asistente inteligente de velocidad, creo que es uno de los que es más importante y más va a contribuir. La frenada automática de emergencia, por supuesto, también. El mantenimiento de carril son 3 sistemas que ya están en diferentes variantes en muchos vehículos, que han probado que realmente contribuyen a la seguridad y yo creo que se van a notar mucho. Y aunque efectivamente no es un asistente a la conducción, pero sin duda tiene mucho que ver con la seguridad vial, es esa caja negra, ese registrador que creo que también nos va a ayudar mucho en esa mejora de la accidentología, de los temas seguros, etcétera. Yo creo que dentro de ese paquete, que es muy variado y muy completo, son los 4 que realmente, suponen el mayor cambio. Los 3 primeros con una gran aportación a la seguridad y el otro de una manera indirecta, pero creo que también es algo que además, desde el punto de vista técnico, lleva mucho tiempo maduro y para que sea realmente eficiente, el que se generalice es lo que va a ayudar a dar ese salto. Y sobre todo porque esa toma de datos, ¿no?, al final nos van a ayudar en muchos sentidos, ¿no?, a mejorar perfiles o a corregir en el tema del asegurador también. Y sobre todo en investigación de siniestros, que a veces son esos siniestros inexplicables, ¿no? David, Sí, David me parece que tenía... no. Ah, perdón. Tienes el micrófono. Soy Es que Wenceslao tengo Pérez aquí- tengo Gómez aquí un del Grupo foco que- Mosaico, Diario Como, Revista Corporate. 2 cosas. Una, se habla de ADAS, en español, Sistema de Asistencia y Ayuda a la Conducción. Pero para el público, ADAS, le dices, ¿qué es ADAS? Realmente, ¿cuál es la definición exacta de cada sigla ADAS? Esa es una pregunta. La otra, sin duda alguna, por muchos sistemas de ayuda a la conducción para mejorar la seguridad vial que tenga un automóvil, si no se hace hincapié en la responsabilidad del conductor, precisamente en saber lo que lleva en las manos, que puede ser una máquina de matar, no hay que hacer nada. Y en esto, tráfico tenía que también tener su parte especial también aquí, porque los intermitentes no se usan y esa es una. Otra, hay 50.000 conductores que vas circulando por la carretera y van a lo suyo sin prestar atención, incluso con la música a todo trapo, sin prestar atención a lo que ocurre a su alrededor. Hay que hacer hincapié en la responsabilidad del conductor de lo que lleva en las manos, que puede ser, como digo, una máquina de matar. Gracias. Bueno, la primera parte de la pregunta pues es la lucha que traemos. Efectivamente, el utilizar las siglas en inglés, pues bueno, no se nos ha ocurrido nada mejor como industria. Yo insisto mucho siempre en hablar de sistemas de asistencia y ayuda a la conducción, porque creo que el concepto es importante. Ya digo, hay que distinguir
y en el futuro los vamos a ir viendo, los sistemas de conducción automática de los sistemas de asistencia y ayuda. Cuando hablamos de asistencia y ayuda, lo que estamos diciendo es que el conductor sigue siendo el responsable, que además legalmente lo es, con lo cual en eso tenemos que insistir mucho. La pluralidad de siglas, de nombres, pues también forma parte un poco del marketing de las marcas. Yo creo que eso va a ir convergiendo porque en el estudio venía que, y lo hemos estado discutiendo, si es un elemento de venta, de compra suficientemente relevante o no. Yo creo que lo era más en el pasado porque eran más opcionales. Había marcas que tenían unas tecnologías y otras que todavía no lo habían incorporado. Ahora está ya muy generalizado, entonces, claro, desde el punto de vista comercial, si todo el mundo lo tiene más o menos igual, pues no es un criterio de venta, ¿de acuerdo? Y ahora que pasan a ser obligatorios, pues tampoco es un criterio de venta. Entonces yo espero que nos podamos alejar un poco del marketing que distingue una marca de otra, una función más avanzada de otra menos, e ir hacia algo más estandarizado. Y es un esfuerzo de divulgación que tenemos que hacer. En ese sentido, FESVIAL, creo que junto con Carglass, ha hecho un diccionario de estos sistemas de asistencia para intentar pues también educar al sector, que todos llamemos a lo mismo de la misma manera. La segunda parte de la pregunta... Advanced Driver Assistance System. Es que se está cometiendo el error de decir, por ser escrupulosos, ayuda y asistencia. No es así. Es sistemas avanzados de ayudas a la conducción. Advanced Driver Assistance System. Esa es la sigla, lamentablemente, en inglés. Muy bien. Y la segunda parte, yo no sé si me corresponde a mí, creo que por aquí hay gente que mejor. Llevas toda la razón del mundo. Yo seguramente, lo comentábamos antes, cuando una persona va al concesionario, al taller, diciendo, oye, este sistema no me gusta, desconéctamelo, y le preguntas por qué, y dice, no, es que no me deja pegarme al de adelante, es que no me deja cambiarme de carril sin dar el intermitente. Pues evidentemente tenemos un problema de responsabilidad. Y la solución no es desconectarlo, sino que esa persona se dé cuenta que son comportamientos básicos de seguridad. Totalmente de acuerdo con lo que usted decía en la segunda parte. Desde luego la administración, en este caso la Dirección General de Tráfico, creo que lo he mencionado en mi exposición, pero luego me gustaría destacar que el conductor o conductora normalmente, cuando tiene estas ayudas, tiende de alguna forma a relajarse, lo cual es un error. Entonces, de ahí a lo que usted apelaba de esa responsabilidad, y hay que trabajar muy mucho. Hay otro ejemplo donde esos cursos que se hacen pues para conducción evasiva o conducción en condiciones climatológicas adversas, en circuitos y demás, eso hay que hacerlos muy bien. En Noruega hay una experiencia y lo hacen. Es obligatorio que todos aquellos que quieran obtener permiso de conducción tienen que estar un día en ese circuito donde tienen distintas pruebas, pero ojo, las pruebas no van enfocadas a saber tomar una curva un poquito más rapidita o si está mojado, porque la asunción de riesgo sube. No, lo que quieren hacer con estos cursos es mostrar la vulnerabilidad que tenemos. Entonces, para ser conductores más precavidos, no para asumir más riesgo, ¿no? Entonces, con las hadas hay que llevar mucho cuidado con eso porque hay casos donde, bueno, yo como tengo que me avisa, si salgo de carril, si tengo fatiga, no, tienden a relajarse y eso es peligroso. Sí. Jaime Sornosa, de Turbo Televisión. A mí me gustaría saber de estos hadas que se van a hacer obligatorios a partir de nada, el de asistencia o control de pérdida de carril. Sabemos que hay varios aparatos que funcionan de forma diferente. ¿No se va a homologar solo uno? ¿Y quién lo va a homologar? Porque, por ejemplo, yo no sé si Bosch lo tiene aplicado en su catálogo de hadas, pero hay un sistema que cuando vas a perder el control de carril hacia la derecha, quizá por fatiga o lo que sea, te pega un golpe de volante hacia la izquierda. Yo creo que esto es una bestialidad, así de claro, dado el hecho de que no todas las carreteras son tan anchas como las nacionales. Hay carreteras comarcales que son más estrechas, que no tienen línea interior media y que además sí tienen líneas blancas pintadas a los lados. El problema ahí es si tu coche reacciona con ese sistema automático de volantazo a la izquierda, en lugar de vibrar o de pitar o de hacer algo así, si te cruzas en una carretera de estas comarcales y tal, con un camión, el problema está en que cuando te apartas para
ya has calculado que viene de frente y que no vas a caber y te vas a apartar, justo cuando se acerca, ¡pum!, te pega un volantazo y te mete delante del camión. A ver, el sistema Bosch trabaja con sus clientes y aquí cada cliente tiene diferentes filosofías, ¿de acuerdo? No estoy excluyendo la responsabilidad, pero, digamos, seguro que habéis encontrado comportamientos diferentes en vehículos diferentes, tanto por la tecnología de base como por esa estrategia. Eso es una de las cosas buenas, yo creo, con esa obligatoriedad, que ya vamos entrando, y es un tema que se está trabajando mucho en general en la conducción automatizada, en cómo vamos a homologar esto, cómo vamos a validar esto. Sabemos que las pruebas de homologación son, en general, en entornos muy controlados, y luego la carretera pues tiene muchas cosas variantes. Entonces, se van definiendo escenarios para los sistemas y comportamientos, y ahí van entrando todas esas cosas. Para mí, una de las cosas más importantes de estos sistemas es que sean capaces de reconocer cuando no están en un entorno suficientemente adecuado. Ponías el ejemplo de que no haya línea del medio. Pues los sistemas cada vez, y estamos trabajando mucho en inteligencia artificial, tienen que reconocer e informar al conductor: aquí no te voy a poder ayudar. Otra situación, por ejemplo, muy normal es cuando hay obras y tenemos la señalización de obras mezclada con la señalización original, con lo cual estamos bien respecto a un carril, pero mal respecto al otro. El sistema tiene que ser capaz en ese momento de decir: no es una situación en la que yo pueda actuar. Tiene que ser capaz también de ver si viene un vehículo de frente o no. Bueno, a ver, lo que el sistema siempre hace es que el sistema hace una corrección, pero como entra en la filosofía de ayuda y asistente, si el conductor da el volantazo, al final lo que manda es el volantazo. El problema es la sobrereacción. Entonces, es cierto que cuando tenemos esa corrección, bien por una situación de emergencia o bien porque yo veo que no viene nadie delante y voy a cortar un poco la curva como si fuera Carlos Sainz padre, y el sistema me dice que no, pero yo le esfuerzo. Claro que me es más incómodo que el sistema no me corrija. Pero es que el comportamiento seguro no es cortar la curva. Entonces, pero eso sí que es importante. Al final, por eso es muy importante que el conductor se familiarice. Es como cuando pasaba al principio con el ABS, que nos temblaba el pedal y entonces dejábamos de frenar. Había que enseñar que el pedal tiemble, es lo correcto. Es bueno, tenemos que formar y tenemos que dar a conocer. Yo voy a puntualizar simplemente, yo ahora mi opinión es a nivel de usuario, tengo 2 vehículos y precisamente tienen este ADA, y eliminaría del discurso de la ecuación lo del volantazo. Yo los que tengo no dan ningún volantazo, sería temerario. Es decir, lo que hace una ligera corrección te avisa. Y yo creo que, por lo menos los que yo tengo, es más bien a la distracción, ¿no? Vas por una autopista, autovía, de esto que te relaja y sin darte cuenta. Igual que existen las bandas sonoras esas y que más de una ocasión bueno, lo que hace el vehículo es avisarte de esa distracción. No tanto, creo, es cierto, creo. No, no lo tanto que pasa ya es en una carretera convencional, estrechita, que no hay, que te esté... Por favor, sería ingobernable, vamos. El ejemplo es muy bueno. O sea, cuando tú al principio ponían esas líneas y oías el ruido, pues a lo mejor te asustabas y sobrereaccionabas. Cuando tú coges un vehículo que tiene ese sistema y te hace la corrección, tú lo sientes como algo está fallando en la dirección. Por eso es importante que se prueben, que se experimenten, que se vea, para que el conductor vaya seguro y no, digamos, tenga una reacción equivocada. Hola, soy David Vilarasado de Infoluna. Quería preguntar primero a Antonio Guardiola si es una buena noticia HADAS para las pólizas de seguros y la rebaja de precio de esas pólizas de seguros en el futuro. Al tener, se supone que va a bajar un 50% la siniestralidad y tal. Y en caso de que, por ejemplo, haya un golpe de alcance teniendo apagado el HADAS, ¿quién paga? ¿O pagará más? O sea, se pueden generar ese tipo de situaciones. Y para Ricardo Laya, te voy a hacer una pregunta muy sectorial, porque yo me dedico al tema de parabrisas. ¿La calidad del parabrisas determina o vosotros recomendáis a los profesionales un tipo de parabrisas, es decir, uno de origen o de primer equipo respecto a uno de aftermarket o un recambio chino que se puede utilizar en la calibración? Pues estamos jugándonos la vida de las personas, por eso te lo digo.
Bueno, pues evidentemente el sector asegurador siempre ha apoyado cualquier avance tecnológico que implique una mejora de la seguridad vial y, por tanto, una reducción de la siniestralidad. Esto al final se traduce básicamente en menos accidentes o, dentro de los accidentes que se producen, pues menos lesividad, y las lesiones son menos graves, con lo cual pues es lógico que los costes que esto supone para las entidades aseguradoras se reducen y, a su vez, esta reducción también se traslada a los costes, a los precios de las pólizas. Evidentemente es una cuestión muy particular, cada entidad la gestiona como considera oportuno. A nivel sectorial no se trabaja nunca en cuestiones relacionadas con los precios ni nada, pero bueno, sí es cierto que al final son factores que la mayor parte de las compañías pues tienen en cuenta. También hay que tener en consideración que los costes de reparación se encarecen. No es lo mismo un parachoques de un vehículo de 15 años de antigüedad que uno moderno de hoy en día, que lleve incorporados este tipo de sistemas con sus sensores, sus radares, sus cámaras, donde a lo mejor el coste de reparación se triplica, y eso pues también tiene su impacto. Pero qué duda cabe que, desde luego, pues cualquier tipo de avance tecnológico que redunde en una mayor seguridad, pues es tenido en cuenta, ¿no? El sector asegurador, un seguro al final es un elemento mitigador de unas consecuencias, ¿no? En este caso un accidente, pero también trabaja mucho siempre en la prevención, y en este caso, en el ámbito del automóvil, la prevención es, por un lado, el nivel de seguridad de los vehículos, y también lo que hablábamos antes, el nivel de formación, ¿no? Y de conocimiento y de responsabilidad de los conductores. Yo, un poco volviendo a la pregunta que se planteaba antes, al final el responsable es el conductor. Por muchas ayudas a la conducción que tenga, el responsable último de controlar el funcionamiento del vehículo es él. No puedes confiarte en que te van a hacer el trabajo. Porque la tecnología también falla, la tecnología no es perfecta, puede ser imprecisa porque no puede tener en cuenta toda la variabilidad de condiciones. Probablemente pues, se centren en los aspectos más habituales. Entonces, como conductor nunca tenemos que huir de esa relajación y ser conscientes de lo que seguimos llevando entre manos, que es una máquina y que bueno, pues puede derivar en riesgos. Entonces, esa formación pues también es muy importante. La pregunta de los parabrisas. A ver, un vehículo, y lo decía... Disculpa. Sí. O sea, en general, aquellos elementos que afectan a la seguridad del vehículo, a la hora de repararlos o sustituirlos, Bosch claramente defiende pues, un mercado donde todo esté homologado, donde se mantenga la calidad del primer equipo. Nosotros, por ejemplo, estamos con Sernauto en el programa Elige Calidad, Elige Confianza, junto con todo el sector, para promocionar eso. En el caso en concreto del parabrisas, pues también con Carglass hemos hecho cosas, y se comentaba en el estudio, ya no es solo, parece muy evidente que el parabrisas es por donde vemos, que es un elemento de seguridad. Es verdad que ahora también es por donde ve la cámara, con lo cual, más que se ponga un parabrisas de calidad, homologado, etcétera, que digamos lo damos por hecho, lo que estamos insistiendo mucho es que cuando se sustituye un parabrisas se vuelve a poner la cámara o las cámaras. Eso hay que calibrarlo, eso hay que asegurarse que funciona correctamente. Cuando se hace una reparación en el parachoques que a lo mejor ha afectado al alineamiento del radar, que nos va a ayudar en el control adaptativo, en la frenada de emergencia, eso hay que calibrarlo, eso hay que verificarlo. Entonces, es un tema en el que nosotros, por supuesto, abogamos y promocionamos. Aquellos elementos que afectan a la seguridad del vehículo tienen que estar mantenidos y reparados correctamente, y estos sistemas tan avanzados suponen una cierta sofisticación, y las reparaciones pues tienen que estar garantizando que se mantiene ese funcionamiento. Pues así. Sí. Ahí, Hola, y buenos dando días. paso también que tenemos Miguel Ángel Valero, de Diario Abierto. Tenía una cuestión. Lo que más me ha llamado de la atención del estudio es que los concesionarios no están utilizando la seguridad que ofrecen los HADAS como uno de los argumentos de venta del coche. Por eso mi pregunta es, ¿vais a hacer alguna acción concreta, tanto vos como FESVIAL, para que los concesionarios den más valor a los HADAS como argumento para comprar un coche? Es la siguiente fase del programa, claro. Y sí. Creo que tú ahí lo puedes explicar en más detalle. Lo primero que estábamos haciendo es,
es conocer la realidad, es medir, es decir, parece pues que la situación no es clara, es muy compleja, entonces hay que asegurarnos bien qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Para eso tenemos que saber pasar por toda la fase del estudio, qué conocimiento se tiene, de qué manera es ese conocimiento, en qué se está fallando, cuáles son nuestros sectores, cuáles son los argumentos que utilizan los concesionarios. La siguiente fase del estudio, que el trabajo, o sea, nos quedan 2 fases más del estudio. Mi abuela decía esto de vísteme despacio que tengo prisa. O sea, entonces, ahora vamos a trabajar, posiblemente trabajaremos enteramente y saber cuál es el siguiente estudio que vamos a lanzar, es si trabajamos con talleres o concesionarios, testar, porque ahora sabemos que ahí hay una deficiencia. Ahora hay que saber, ¿tiene usted fiebre? ¿De dónde viene la infección? Sabemos que en los talleres algo hay que no funciona bien. Ahora vamos a profundizar y hacer un diagnóstico de qué ocurre en el siguiente estudio en los talleres. Y con todo eso ya empezar a establecer paquetes de medidas. Evidentemente, el primer paquete de medidas que podemos ya establecer, porque tenemos determinado, es con la población conductora, que ya estableceremos una reunión de trabajo para colaborar con Federación Nacional de Autoescuelas, Seguros, el Observatorio ONCAS y otros más, para empezar a implementar pues desde la formación de conductores, eso además lo tienen en el informe, desde la formación de conductores, cómo, y luego aquellas personas que ya están digamos, ya no son conductores nobles, pues saber de qué manera, si en los contextos de seguridad laboral, en salud laboral, cómo podemos hacer, aquellos que utilizan sobre todo el vehículo como una herramienta de trabajo, hacer una formación específica si adquieren un vehículo con estos sistemas ADAS. Con lo cual, es decir, a cada estudio lo convertimos, vamos a intentar convertirlo en una acción o en una medida o en una intervención. Incluso, de hecho, tenemos el compromiso de toda esta información poco a poco ir trabajándola con las administraciones competentes en esta materia. Vamos a intentar llegar al objetivo de este estudio de investigación, llevarlo tanto a nivel nacional como europeo, como a todas las entidades implicadas. Concretamente, sí podemos empezar a trabajar ya con los usuarios. Ahora hay que dibujar las medidas, ponerlas en marcha y evaluarlas. Segundo, en tema de concesionarios, vamos a trabajar posiblemente después del verano, empezaremos ya a diseñar el estudio que realizaremos ahí y en función de los resultados plantearemos desde Vox final otro paquete de medidas y así con los diferentes agentes implicados. No es solo nuestro, es nuestro y de ustedes. Es decir, esto es una cuestión que si sumamos todos, yo creo que en unos años lo conseguiremos mucho mejor. O sea, es de tanto fabricantes, investigadores, desarrolladores, seguros, formación, administración, medios de comunicación. Es decir, todos aquí somos educadores en esa materia y tenemos este compromiso, pero sí que diseñaremos y así se lo comunicaremos acciones concretas para paliar o mejorar estas deficiencias encontradas. Si os parece, voy a dar entrada a preguntas que han entrado de la gente que nos sigue por streaming. Algunas creo que ya están contestadas, pero las voy a leer por corrección. Juanjo Cortezón, de Postventa Info, nos dice: buenos días, ¿tenéis pensado qué acciones pueden desarrollarse para incrementar el conocimiento de los ADAS en el canal? Esto es en concesionarios y talleres. Yo creo que ya hemos abundado un poco sobre el terreno. David Arroyo, de News: ¿hasta qué punto creen que la no uniformidad en el nombre de los ADAS, lo que comentaba aquí el compañero, y el uso de nombres complicados, largos y poco intuitivos tienen que ver con su desconocimiento? Yo creo que eso ha quedado también reflejado en parte en el estudio. Mar, el sector del seguro: ¿se plantea reducir el coste del seguro en función del número de ADAS que disponga un vehículo, dado que la siniestralidad y la exigibilidad bajará? Bueno, creo que también lo hemos contestado de algún modo. ¿Se puede exigir en el concesionario al comprar un coche nuevo que ya lleve estos 7 ADAS obligatorios en la homologación? Pues entiendo que si el vehículo cumple con esa nueva homologación y nueva matriculación. Bueno, a ver, pues, se puede exigir. Se puede exigir, bueno, evidentemente, claro. Los vehículos que se venden en los concesionarios son legales, están Exacto. homologados. Retiro. No, en ese sentido no es que se pueda exigir. O sea, ahora mismo el proceso de homologación suele tener lugar unos meses antes del inicio de la comercialización, y además a lo mejor pues una marca inicia la comercialización en su mercado de origen y luego lo trae a España. Desde luego los vehículos que se venden están homologados y según vaya pasando el tiempo, pues lógicamente las marcas no esperan al último minuto, irá viendo más. Pero la buena noticia es que muchos de estos sistemas ya están disponibles, aunque no sea obligatorio en muchos modelos. Entonces, son opciones. Creo que no nos faltan en el mercado. No, estar en el mercado, ¿no? O sea que... Luz de Cruce, nuestro amigo Vicente, para el doctor Rilijarcio. Los ADAS son, en ocasiones, como las madres, tú hablabas de abuelas,
Te avisan que vas a coger una pulmonía cuando ni siquiera hemos sacado el agua fría de la nevera. Son tremendamente exagerados, te avisan reiteradamente con pitidos. Habría que calibrarlos más, si no la gente los desconecta. Yo creo que aquí el problema está más en la formación, ¿no? Es decir, saber para qué sirven, ¿no? Yo discrepo de nuestro amigo Vicente. Yo le aprecio mucho, pero no sé si... No lo veo tan exagerado como él lo expone. He leído bien la pregunta. Y sí que en un comentario que has hecho anteriormente, y aquí el señor presente también, en cuanto a las siglas, yo no veo tanto el problema en que se conozca la sigla o qué significa cada cosa, sino que cada conductor o conductora conozca las hadas que tiene en su vehículo y cómo funciona, independientemente de si se llame Pepito o se llame Juanito, ¿no? Yo creo que aquí tiene mucho que ver con la percepción de riesgo. Es decir, según nuestra percepción de riesgo, el asistente nos puede parecer muy intrusivo. Yo ponía antes el ejemplo de, es que a mí me gusta pegarme más al de adelante y si pongo el automático se me cuela todo el mundo y es muy incómodo. Como conductor lo entiendo perfectamente, pero es que tenemos la mala costumbre de ir muy pegados y de meternos en cualquier hueco, etcétera, etcétera. La culpa no es del sistema. Lo que no podemos hacer es programar al sistema para saltarse la norma. Hace poco leía un fabricante... Lo programamos para aprobar el examen. Bueno, porque si esto lo hiciéramos en un examen... Hace poco leía estaríamos suspensos, ¿no? Un fabricante con un si nos sistema... pegáramos adelante, si no pusiéramos el intermitente. Por eso digo, o sea, los sistemas tienen que cumplir las normas y las normas están ahí para algo. Hace poco, insisto, escuchaba de un fabricante que había tenido que hacer una actualización porque se había colado en un sistema que en no sé qué circunstancias, completamente seguros, hacía un rolling stop. Es decir, no llegaba a parar, sino que se metía en el cruce a 2-3 kilómetros por hora porque era menos velocidad de no sé qué, era capaz de distinguir. El semi-stop. Pues eso, que tiene mucha lógica, no es lo que vale. Y yo entiendo que ese sistema, si para cuando no viene nadie por ningún lado, pues a lo mejor habrá usuarios que digan, pues esto no está bien. No, perdón, un stop es parada obligatoria. Y creo que esa es esa percepción de seguridad la que tenemos que educar. Yo tengo que decir que a nivel de usuario para nada es invasivo y cuando ha sonado algo, alguna lucecita, ha sido motivado. O sea que... Yo creo que en los salpicaderos muchas veces se encienden lucecitas que no les hacemos caso, ni siquiera sabemos para qué sirven y no acudimos al manual muchas veces por pereza o por lo que sea. O sea, ya no hace falta que sean sistemadas. Es decir, son sistemas, o sea, dentro de la teoría de la inteligencia, o sea, son sistemas de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que empiezan a pensar por nosotros y a tomar decisiones y evaluar el riesgo por nosotros. O sea, nos asisten, nos ayudan, como decimos. En la teoría del caos, o sea, puede existir factores que no controlamos y en la inteligencia artificial tampoco. Por eso, la responsabilidad final siempre es del conductor y ha de ser del conductor y, evidentemente, en la matriz de la inteligencia artificial puede haber una variable en un momento determinado pues, que no esté consensuada, que no esté entendible o que no sea inteligible por el sistema. Puede ocurrir y ratifico lo que decía Ricardo, es decir, depende de mi nivel de percepción del riesgo. ¿Qué percibo yo como peligroso o no? Si esto lo percibo como peligroso o tengo un alto nivel de percepción de riesgo, evidentemente voy a estar menos resistente al uso o a esta asistencia, ¿no? Sin embargo, si mi percepción de riesgo es otra, pues bueno, y que a la larga, lo comentábamos antes, estamos acostumbrados en el ámbito del motor y en el ámbito de la conducción a mandar. Nos encanta mandar y que la máquina nos haga caso. Cuando el ordenador no nos hace caso, nos cabreamos. Cuando el teléfono no nos hace caso, nos cabreamos. Si el ordenador se cuelga, nos cabreamos. Si yo le he dicho que haga esto y no lo hace. Ahora, y cuando el coche corrimos, aceleramos, nos gusta, nos da placer. Pero si ahora el coche me dice, además me corrige y dice, oye, hombre, encima no estamos acostumbrados. Todavía no tenemos esa cultura. O sea, está el dominio de la persona sobre la máquina. Pero que la máquina empiece esa inteligencia artificial a decirme qué ha de hacer y cómo he de hacerlo, bueno, sí, que el Word recuerde algunas palabras mías y que cuando me diga estimado, yo diga amigo o amiga, ya me lo ponga bien. Pero que además me diga a mí. Porque fíjense, hay una cuestión importante y es, en los HADAS, aquellos que parece que tengan más resistencia, son aquellos los que me informan, me ayudan y me asisten, sí. Pero los que me corrigen a mí como conduzco, a mí, si yo soy buen conductor. Partimos de esa premisa. Y a mí me está corrigiendo la máquina y me está diciendo, con lo cual siempre hay una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque ese sometimiento, esa supremacía hombre-máquina, pues bueno, yo al principio me encuentro muy a gusto y lo hago muy bien. Pero que me tenga que corregir a mí esto me molesta porque me coarta la libertad, ¿no? Entonces,
estamos en ese proceso de transición que poco a poco, hasta que nos vayamos adquiriendo y conociendo, pues habrá un poco de resistencia. No tanto con los informativos, pero sí los de maniobrabilidad, que son los que me limitan en lo que yo creo que debo hacer o puedo hacer. Pero ahí, evidentemente, y volvemos atrás, están los datos que nos dicen que las cifras en lo que vamos de año no vamos muy bien y que, bueno, con los ADAS, pues hasta el 40% de los siniestros podríamos evitar. Pedro Pablo. Hola, soy Pedro Pablo San Martín y voy a ser muy rápido, que son las 12. Sí. Se nos ha ido la hora ya, pero... Esto es importante. Esto es sí, bonito. lo primero, sobre todo, que el informe es impresionante, fantástico. Yo creo no hay otro en Europa, he oído, ¿no?, parecido, y no me extraña porque está muy bien hecho. La verdad que... tengo una pregunta que no sé si lo pone en el informe, pero no lo he visto, aparte que no me he traído las gafas, que es la muestra de campo, ¿cuánta gente se le ha hecho las preguntas? ¿A qué número de personas? 1.200. Pero vamos, es un detalle solo. 1.200. 1.200, vale. No, era un detalle, es que no lo he visto. El informe es fantástico. Yo creo que todos tenéis razón en todo. En qué hace falta tenerlo, en qué hace falta... yo creo que tiene que ser de serie, o sea, esto de que cueste dinero, la gente no lo compra. Es como, ¿os acordáis del GPS al principio, no? El GPS costaba un dineral, ahora ya no cuesta un dineral. Eso poco a poco va a ser todo de serie y será lo que tiene que ser en breve, ¿no? Pero sobre todas las cosas, bueno, quiero hacer un paréntesis. No sé quién haya dicho lo de la raya, lo del intermitente. A mí me salvó la vida. A mí me salvó la vida. Yo me quedé dormido. Entonces, a lo mejor en conducción urbana es aburrido porque pita, porque te echa, ¿no? Y es verdad, lo he quitado alguna vez. Pero en carretera me salvó la vida. 50 años conduciendo, ni un roce. Me quedé dormido una décima de segundo. Una décima de segundo y me hizo faca. Y me despertó. O sea, me despertó y el susto fue, no puedes imaginar. Ahí aprendí a descansar cada X horas. Por eso digo que creo que es importantísimo ese sistema, que te dé el volantazo o no, pero me salvó la vida. Quería decir una cosa solo, y creo que de todo esto lo más importante es lo que estáis diciendo todos, que es la formación. Es decir, yo aterrizo todo, siempre soy muy práctico. Ni mi padre de 80 años, ni mi mujer de 50 saben qué es esto. Salgo a la calle, ahí, salimos a la puerta, y le preguntamos al primero que pase, ¿qué es esto? No lo sabe. Ese es el fracaso de todo esto, ¿no? Estoy siendo práctico, ¿no? Estoy siendo claro, ¿no? Que para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, el gran problema de todo esto es la formación. Que este gran informe de Nacho se conozca, lo conozcan. Y entonces, a lo mejor, el anuncio del atropello que me amargan todas las cenas, en lugar de ser un anuncio de un atropello salvaje, podrían ser 20 segundos de cómo funciona el limitador de velocidad, el intermitente de no sé qué, o el tal de no sé cuántos. Es un tema a debatir. No sé si es mejor hacer una campaña de televisión con esto que con un atropello salvaje de una persona que va por el bosque, que me amarga la cena todas las noches, ¿no? Y esto le estoy dando a este que está en esto, ¿no? Estamos en confianza porque somos hermanos, es decir, que hablo con claridad porque es así. Entonces, a lo mejor debíamos de plantearnos hacer una campaña de televisión de 20 segundos de spots diciendo qué es cada una de estas cosas. Porque mi padre de 80 años, que está sentado en el sofá, lo del atropello le amarga la noche, pero si le dice que hay una cosa que da si a mi padre le doy mi coche y da el intermitente y le echa el coche para un lado, se muere el susto. Y viaja y coge coche con 80 años. Pero si se lo doy a mi mujer de 50 años, se pega el susto de su vida y es joven. A lo que voy, formación. Entonces, yo ya no diría formación solo... Has hecho un plan, ¿no?, de formación, que si no sé qué, las autoescuelas me parece fundamental, que las autoescuelas no hay duda, pero ¿y los colegios? No los colegios de niños de 5 años, los colegios de niños de 16, de 17, que son vísperas de tener carnet de conducir y no tienen ni idea, ni de esto, ni de muchas cosas. Hay que bajar, hay que aterrizar las cosas al suelo, ¿no? Pero a lo mejor hay que ir a más sitios, ¿no?, a explicar esto. Es una idea que estoy dando, ¿eh? Lo digo con mucha pasión porque soy comunicador y como comunicador lo que me importa es la formación y comunicar todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que hay que abrir este espectro, hay que pensarlo, igual de bien que está hecho el informe, cómo se aterriza el informe, cómo se aterriza, cómo se lleva a la práctica. Pues cuando terminemos, estamos a punto de... Bueno, muchas gracias. Como les decía antes, estamos a punto de terminar todas las fases. Nos habría gustado ir más rápido tanto a vos como a FESVIAL, pero piense que hemos tenido una pandemia y que esto después de 2 años y medio es la primera vez que nos sentamos públicamente y que podemos trabajar y que con la conectividad, medios online, es decir, estamos intentando volver a la normalidad, intentar, Ricardo y Lorenzo si nos los indican siempre, de ir rápido y avanzar, pero tenemos que avanzar con paso seguro, investigando correctamente
y luego establecer planes nacionales o cuestiones, es decir, vamos a hacer formación autoescolar y nos tendremos que sentar con Enrique y con todo ese equipo humano y decir, no, y habrá que diseñar un material, cómo, de qué manera, con qué estrategia, trabajarlo con la administración, o sea, no me estoy excusando, lo que le digo es que no es fácil. Quiero decir que llevamos tiempo trabajando y le puedo garantizar que no paramos mucho y que primero analizar y diagnosticar es una fase importante, pero que sí que le garantizo y le prometo, si esto se graba, que sí que queremos convertir todo esto en acciones y medidas, porque es absurdo estudiar e investigar. Es como si tenemos una vacuna y la guardamos en un cajón. O sea, estamos trabajando en estas iniciativas y que ahora ya, de hecho, hemos presentado esto y que en septiembre volveremos a reunirnos, a trabajar y a empezar a hacer ya o a dibujar las primeras pinceladas de medidas preventivas. No podemos obligar. Ya nos gustaría meternos en los colegios, en los centros sanitarios, en la salud laboral. Debemos hacerlo, casi como digo yo, por seducción. Tenemos que intentar, poco a poco, pues, que desde el ámbito de la prevención de la salud laboral, de las cuestiones profesionales, que los profesores de autoescuela vayan a los centros educativos, los centros de formación, CAP, mercancías peligrosas, todos estos, pues poco a poco ir introduciendo, poco a poco, estos contenidos de una forma amable, generosa y entendible por toda la ciudadanía. Pero bueno, es un trabajo que está bien que usted me aliente, que yo retomo y que os siga, pues con la ayuda de la Confederación y otras entidades, seguros y otros, pues seguramente que en un año u otro podremos ver la luz. No sé si queréis. Pero bueno, esta es la hoja de Enrique. Pues vamos a ir concluyendo. Yo creo que nos estamos yendo. Quedan dos preguntas y tengo aquí dos, que realmente una es con un monosílabo seguro y la otra es de Luz de Cruce, que hace una pregunta que a mí me llama la atención. Probamos coches nuevos habitualmente, creo que hablaba por él mismo, y el sistema de reconocimiento de señales confunde señales. Por ejemplo, ante una señal de prohibido 5,5 toneladas, algunos coches la confunden con el límite de 55 km/h, que no existe. No entiendo. Ahí me inhibo en el Supremo porque desconozco esa confusión. Es decir, yo si esto lo preguntara en un test, no sé si... No, a ver, si la confundirían. Claramente pues puede estar ocurriendo y está claro que son sistemas que tienen que todavía tienen margen de mejora y por eso todavía no tenemos comercializada la conducción totalmente automatizada. Correcto. Yo entiendo que ese sistema que ha hecho eso, una de las cosas buenas es que probablemente se le puede modificar el software desde, digamos, desde la nube, y con eso pues aprenderá, a lo mejor ya no lo hace. Bueno. La tecnología yo creo que tiene mucho más positivo que otra cosa y evidentemente pues hay que seguir trabajando. Claro. Lo que pasa es que también ese sistema de señales se basa en que la señal sea legible, ¿no? Y muchas veces no todas las señales son legibles o están en las mejores condiciones, o en fin, por justificar un poco el tema. Pero puede ocurrir, ¿eh? O sea, nos ocurre como humanos, ¿no? Vas circulando y hay señales que te las tiene tapadas la vegetación o no se reflejan porque han caducado, en fin. Marc insiste, hola de nuevo, la pregunta era si se puede exigir ya de serie en cualquier gama al comprar un coche nuevo. Formulé mal la pregunta aquí. No se puede exigir. No se puede. Contestado, Marc. Se podrá exigir dentro de 2 años, cuando todos los coches nuevos, y habrá como siempre hay un periodo de stock en el que se permitan todavía, pero todos los coches de venta nueva en la Unión Europea a partir de julio del 24. Puntualizo, no se puede exigir, pero sí se pueden adquirir. Bueno, pero como hemos insistido en la pregunta y hemos insistido en la palabra exigir... Pregunta pues si se puede exigir la respuesta no, porque es obligatorio. La respuesta está al servicio, pero como dice Ricardo, no se puede exigir. Contestado. Sí, hola, soy Chema Bermejo, de la revista En Auto y del programa Ruta 2025 de Negocios Televisión. Hay un tema que estoy totalmente de acuerdo, bueno, aparte de la importancia que tiene la incorporación de estos sistemas ADAS en los nuevos vehículos, hay un tema en el que sí que estoy totalmente de acuerdo, es en la divulgación, en la necesidad de que la gente lo sepa, los conozca, que sea el usuario el que entre en el concesionario y le pregunte al vendedor si su coche incorpora este o este otro sistema o este que le parece interesante. Lo que no sea al revés, que sea el vendedor el que le explique que lleva estos sistemas. Eso me parece importante. Ahora, también es verdad que tenemos un aspecto muy negativo en este sentido y es el del la edad del parque de los vehículos en nuestro país. En coches estamos en el 13 años, por ahí. En motos ya es una barbaridad, 16,4 años de antigüedad.
Y esto me parece, eso quiere decir que hay muchísima gente, muchísimos usuarios que están conduciendo vehículos que, por supuesto, no incorporan ninguno de estos sistemas nuevos. Por lo tanto, son usuarios que deben conocer estos sistemas, que deben saber cómo funcionan, sobre todo para convencerse de que su vehículo ya no es tan apropiado y hay que cambiarlo, sobre todo para intentar rejuvenecer este parque. Estoy de acuerdo, sobre todo, en que la práctica hace el conocimiento. Evidentemente, si a ti te enseñan cómo funciona cada elemento de estos, cada sistema de estos, serás mucho más consciente de lo útiles que son o de lo fiables que pueden llegar a ser. En este sentido, es una pregunta que le quería lanzar a Enrique, como responsable de autoescuelas. ¿Cuántos años llevamos con el ABS? Se ha mencionado antes, muchísimos. Todavía hay mucha gente que no sabe cómo funciona un ABS, que va a pisar el freno y ve que aquello tambalea y deja de frenar porque se cree que está estropeado. En las autoescuelas se enseña cómo se frena con el ABS. Hay mucha gente que conduce ahora que nadie se lo ha enseñado. Por lo tanto, si su coche lo lleva, no sabe cómo reaccionar, ¿no? Ahora, actualmente se enseña, ¿qué se va a hacer para enseñar o divulgar estos nuevos sistemas ADAS que incorporan ahora a los nuevos vehículos? Eso es todo, gracias. Ha comentado varias cosas y lo voy a abordar rápidamente, que me parece muy interesante. Empezando, digamos, por el final. El ABS, pues lo lógico y normal es hacerlo en un circuito, digamos, cerrado. Sería muy interesante, igual que se hace en Noruega, que lo he mencionado anteriormente, todo aquel aspirante que quiera obtener permiso de conducción, que sea obligatorio. Tiene que ser obligatorio, porque si no es obligatorio nosotros lo podemos recomendar y lo hacemos. Y ahora pondré otro ejemplo. Pero el alumno al final es el que paga, papá, la mamá o el propio alumno o alumna, y son reticentes, ¿no? Entonces, sería muy interesante que hubiera eso que mencionas del ABS, las condiciones climatológicas adversas. Y con el punto de vista que también he mencionado, no para subir el nivel de riesgo, sino para saber las posibles consecuencias, ¿no? Y ser más precavidos. Un dato, 3 de cada 4 fallecidos fuera de poblados son en carreteras secundarias, en carreteras convencionales. ¿Los exámenes de conducción discurren por ese tipo de vías? No. Nosotros, como autoescuelas, ¿llevamos a los alumnos por ese tipo de vías? El alumno dice, ¿dónde me vas a llevar? A no sé cuántos kilómetros, si eso luego no va a examen. Y, sin embargo, 3 de 4 se están matando en ese tipo de vías. Nosotros hemos propuesto a la Dirección General de Tráfico una herramienta tecnológica con un tracking, una geolocalización, donde fuese obligatorio que cada alumno hubiese hecho X kilómetros, 100, 50, 200, 300, y que conste para que lo podamos acreditar y que el alumno realmente practique por ese tipo de vías. Es decir, hay tanto que podemos mejorar, pero no es porque nosotros no queramos, sino porque la Administración tiene que regularlo, tiene que administrarlo, para que luego el administrado, el alumno, pues sea proclive y no reacio a realizar ese tipo de... Volviendo ahora al origen, y que también me parece muy interesante con respecto a los concesionarios, porque me ha hecho así un poco de reflexión, en marketing, al final, los concesionarios también son ventas. Marketing es muy general y hay una parte que es venta, ¿no? En marketing hay una máxima que es satisfacer necesidades. Es el cliente el que entiendo que debe primero conocer con esos medios de comunicación, con la publicidad y todo lo que hagamos y esas campañas, y que el propio cliente necesite, demande esos ADAS. Porque me imagino que el vendedor o vendedora muy probablemente en cuarta o quinta posición está ese argumento, pero porque habrán detectado que realmente no es una herramienta de venta en sí, sino que va donde tiene que atacar. Los comerciales, lógicamente, son personas que están formadas, preparadas, son muy listos y saben dónde tienen que tocar. Entonces, a lo que voy, totalmente coincido en que falta quizás eso, más publicidad, más difusión, y que sea el propio cliente que vaya a comprar el vehículo el que demande que el vehículo tenga, pues cuanto más ADAS mejor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues disculpadme por ser el último y alargar un poco esto. Es tanto para Enrique como para Antonio. Enrique, en el informe se veía como la valoración sobre los vendedores en concesionarios. El futuro nos lleva a que cada vez van a vender menos coches en concesionarios, y yo creo que ahí el papel de los formadores debe cubrir un déficit que vamos a tener en cuanto a esa forma de trasladar este conocimiento a los conductores, ¿no? Y luego, por otro lado, Antonio, claro, la industria aseguradora considera el ADAS como un factor de riesgo mitigador, y ya sabemos que también se decía en el estudio que la relación del coste es importante en la valoración de los usuarios, ¿vale? Entonces, ya no solamente porque la valoración del coste del seguro venga de las manos de un coche más tecnológico, sino qué pasaría también si pudiera venir de las manos de un conductor mejor formado. Es decir, conductores que al final lleven el coche que lleven,
puedan acreditar que han tenido un reciclado o una formación añadida en cuanto a lo que son los hábitos de conducción. Bueno, sí, por ir por orden, totalmente de acuerdo. Tesla, por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Antes con 100 euros dabas de señal, o sea, lo compras por internet y te lo llevan. Antes te lo llevaban a casa, ahora ya no te lo llevan, tienes que ir a un concesionario que esté cercano. Ahora son 250 euros lo que tienes que pagar. Es decir, que el modelo al que se tiende es eliminar de alguna manera el concesionario y ya lo pides por internet y te lo ponen en la puerta de casa o te acercas al centro más, Tesla está en Madrid, está en Valencia y está en 2 o 3 puntos, ¿no? Totalmente de acuerdo y creo, y lo he dicho anteriormente, que sería muy interesante en ese caso, porque ya no está el concesionario, ya no está el vendedor, que en un momento dado podría a lo mejor ejecutar esa acción de mostrar a nivel práctico. Creo que sería muy interesante que, ya que vale unos vehículos de estos 30.000, 40.000, 50.000 euros, pues que llevaran aparejado de una manera gratuita, que lo que hubiese la marca, pues esa formación para explicar en carretera cómo funcionan los hadas. A ver, a la hora de calcular el coste de un seguro automóvil se pueden tener en cuenta infinidad de criterios y de valores. O sea, hay muchos conceptos que pueden tenerse en consideración. Es libertad luego de cada compañía al decidir cuáles tiene. No, es cierto que hoy en día con la explotación del dato tan avanzada que hay y lo que la tecnología permite hacer, pues permite ajustar cada vez más el perfil de riesgo del cliente y, por lo tanto, adaptar el coste del seguro a dicho perfil, ¿no? Pues, oye, si hay compañías que consideran que mediante una certificación de esta experiencia, tradicionalmente la experiencia se ha aparejado a la antigüedad del permiso de conducción. Es algo bastante generalista y relativo, ¿no? Es decir, que es muy evidente que tú puedes tener carnet de conducir desde hace 20 años o 40, como mi madre, llevar 30 sin conducir. Y yo que llevo apenas 20, pero no he dejado de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahí entra ya en la libertad de cada entidad de tener en cuenta estos factores, pero bueno, podría ser perfectamente uno, ¿no? Esa acreditación de formación que podría garantizar un mayor conocimiento del vehículo. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que, al hilo de lo que estabais comentando, lo que preguntaba Fernando, es probable que lo mismo que se bonifican con puntos esos cursos de conducción segura, ¿no?, por parte de la DGT, o hay esa intención, también las aseguradoras bonificaran de alguna manera a aquellos conductores que hacen cursos relativamente cada cierto tiempo de refresco, de actualización y de corrección de esos pequeños vicios que vamos agravando con el tiempo, porque los que llevamos mucho tiempo conduciendo, a veces cogemos ese vicio y cuando nos ponemos a prueba, pues en un circuito como el que comentaba Enrique, pues te das cuenta que evidentemente estás muy verde para los años que llevas conduciendo. Para determinadas situaciones, ¿no?, especialmente cuando son de riesgo. Y cuando dices, si tengo que pensar 2 segundos, ya estoy allí en el quitamiedo, ¿no? En fin, que lo dicho, yo creo que resumiendo, nos falta mucha formación, concienciación, sensibilización, ir mucho más de la mano de lo que ya vamos. Evidentemente, aquí todo lo que estamos aquí estamos siempre para sumar y yo creo que convendría, a lo mejor en el 2024, repetir un poco la experiencia, a ver en qué ha mejorado el conocimiento de la población conductora, ¿no? Y a ver si todos hemos hecho parte de nuestros deberes. Vosotros, por supuesto, vais muy por delante. Vosotros estáis poniendo las preguntas de examen y los demás tenemos que aprendernoslas a cómo son y a cómo funcionan. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado. Habéis tenido la paciencia de aguantar esto. Nos hemos ido de tiempo. Hemos exprimido aquí a los ponentes durante más de lo previsto. A los que nos estáis siguiendo por streaming, pues muchas gracias. No sé si hoy procede cantar también el Pobre de mí, ¿no?, como final de los Sanfermines, y vernos el año que viene en estas circunstancias. Pero en cualquier caso, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Enrique, muchas gracias Antonio y Nacho. Ha sido un placer compartir con vosotros. Yo creo que los medios de comunicación, como decía Pedro Pablo, somos eternos aprendices, ¿no? Siempre estamos aprendiendo de todo y nos gusta y nos damos cuenta efectivamente de que también falta mucho por contar y que tenemos que hacer mucho más esfuerzo nosotros. Cojo el reto que ha dicho de que tenemos que divulgar más eso y bueno, pues lo llevaremos a la mesa de programación, si es posible. Muchas gracias a todos y nos vemos en breve, supongo, no sé, cuando digáis.